Hola, ¿qué tal? Ahorita estoy en el puente peatonal que une la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, de acá al fondo, con la isla Santay, que ahora es una reserva ecológica. Entonces estoy grabando la introducción para el segundo podcast, donde retomamos esta conversación con mis compañeros Carlos Torres y Bruno Guerra. Espero lo disfruten. Bueno, bienvenidos al segundo episodio del podcast. Como vimos que era un buen sitio el Parque Samanes, decidimos regresar acá. Y no sé, quisiera retomar, ¿te acuerdas, Carlos, que estábamos hablando en el primer podcast de cómo la tecnología, obvio, que cada vez está aumentando más y nos permite cada vez una mayor integridad? Entonces me acuerdo que estábamos hablando del concepto de cómo va a ser el WhatsApp en el futuro. Si ya en el día de hoy tú puedes desde tu celular tener tú puedes tener una idea, plasmarla en tu celular y enviársela a una persona que esté en el otro lado del planeta, al instante y casi gratis. Ajá. Ya, eso es ahorita, pero conforme vaya siguiendo avanzando la tecnología, cada vez va a haber una mayor integración de las personas. Entonces esa idea que a mí me parecía tan interesante, de que la tecnología de cierta manera nos está permitiendo desde nuestras conciencias individualizadas tener mayor conectividad al punto de que en algún momento vamos a formar una sola. Porque puchica, si ahorita tú puedes enviarle tus pensamientos por medio de tu celular a alguien que está en China, ¿cómo va a seguir avanzando eso en el futuro? Pero ¿tú crees que en algún día, o sea, exista algo más allá de... O sea, el WhatsApp me parece algo súper bacán, o sea, claro, son mensajes instantáneos, pero ¿qué más se podría crear de ahí? O sea, que telepatía o alguna cosa Claro, así. es que hay el concepto de que de que la tecnología te está permitiendo tener, o sea, como se dice, telepatía mediada por tecnología. Claro. O sea, eso que parecía magia, un poder sobrenatural, realmente nosotros los humanos los estamos poco a poco desarrollando por medio de la tecnología. Entonces es la idea de que la tecnología permite manifestar la mente en el mundo. O sea, yo en mi mente pienso, quiero llamar a Carlos y a Bruno para hacer un podcast, por ejemplo, lo manifiesto por medio de la tecnología, en este caso por medio del internet, que por el Facebook, que fue que nos contactamos. Entonces esa conectividad cada vez va a ser mayor. Y de esa manera se van borrando los bordes, los límites entre las personas. Y no solamente entre las personas, sino también entre los países, porque tú te das cuenta al ver que en el otro lado del planeta hay personas igual que tú, ya cada vez es más difícil distanciarlos y verlos como que no son humanos. Por ejemplo, en muchas de las guerras lo que se hace es deshumanizar al enemigo, ¿ya? Pero ahora que tú puedes ver videos de Arabia Saudita y ves que la gente se comporta igual, aman igual, algunos también odian igual que acá, ya te das cuenta que son humanos y no puedes deshumanizarlos de esa manera. Entonces cada vez es más aparente que todos somos lo mismo, humanos alrededor de todo el planeta. La aldea global. Exactamente. Sí, pero el problema también es que hay la gente que en cambio piensa que esto de los teléfonos, el internet y todo eso en cambio desune más que nada a lo que... O sea, cuando vives en una casa, por ejemplo. Ya. O sea, por ejemplo, Como sí, zombies. yo sí conozco a gente que... O sea, yo nunca hago eso. Que te sientas en la mesa a comer y puta sacas el celular y... Claro. O sea, a mí por lo menos, a mí me gusta comer, o sea... Tener viendo una a todo el conexión. mundo, o sea, claro, conversar, porque a mí por lo menos a mí me gusta conversar. Claro. O por último pedir disculpas. Claro, o sea. Me acuerdo cuando creciendo era siempre... Disculpa, pero tengo que responderle a yo que sé del trabajo o algo así. Claro. Mi papá o mamá diciendo eso. Claro, pero, ya o sea, digamos eso que ya siendo cosas un poco más importantes. Como decir, pero eso será anticuado ya. O sea, de que estando en el... Decirle eso a alguien ahora. Claro, o sea, la cosa es que la tecnología no es buena ni mala, sino es como tú la utilices. Claro, y de eso estábamos hablando, o sea, de que a lo mejor quizás el avance tecnológico así es mucho más exponencial que nuestro desarrollo psicológico todavía. O sea, de que nosotros me acuerdo, o sea, como nos explicamos, por ejemplo, o sea, de que estamos hablando de que nosotros tenemos memoria de cuando nosotros usamos el primer iPod, si es que tenías el primer iPod, o sea, el primerito con la ruedita. Pero antes de eso, o sea, nos acordamos de los celulares... Del Choipod. Claro, eso te iba a decir, pero no por El no... MP3. Oh, claro, pues, y eran 256 megabytes, o 50, Claro. o sea, no era Y nada. No era nada ahora, pero en ese tiempo eran no sé cuántos, Claro. 10 CDs, 20 CDs, lo que sea. Claro, pero, o sea, pero extrapolando eso de que ahora, hoy en día, o sea, de como te decía, no sé si te dije, pero, o sea, yo no he regresado al país ya en casi 3 años y estoy sorprendido y un poco asustado de que por eso que me dicen que no ha existido inversión extranjera, pendejada y media, de que cuánto celular, smartphone hay, pero casual, o sea, por Dios, hasta el bucetero tiene una tablet, o sea... No, sí, por ejemplo, en la oficina de mi papi, o sea, los muchachos, los técnicos, lo que o sea, hacen mantenimiento de aire acondicionado, arreglan y todo, o sea, los manes tienen un celular, o sea, Full HD claro. y... O sea, los manes, o no sé, o sea, lo sacan barato o tienen, o sea, buen negociante, pero... el punto diciendo de que es, o sea, por último, antes era que con $10 te comprabas así como
el rompehielo en la bahía. El Pero Messina. ahora, o sea, de que hay que hay negocios multimillonarios o de multimillares de dinero, o sea, para desbloquear teléfonos, o sea, Claro. en la bahía, pero porque son teléfonos Claro, aniñados, claro, ¿no? claro. Pero regresando a lo que decías de que o sea, no se dice, por eso que yo soy un poco escéptico cuando la gente se pone a hablar de que no hay, de que hay este cambio, o sea, que es malo este cambio tecnológico, o sea, que no, que antes en mis tiempos, etcétera, etcétera. Claro. Porque, o sea, en mi opinión está reemplazando cosas humanas que existían. O sea, por ejemplo, ahora, si uno de los tres nos queremos saber qué está ocurriendo en nuestras redes sociales, o sea, literalmente es Sí. una red social. Sí. Ya antes, en el año 1900 o 1800 o lo que sea, tú ibas a la plaza a literalmente escuchar el chisme. Claro. O regresaba el padre de familia Claro. o la madre de familia, dependiendo de qué sea, del mercado, y decía, acabo de escuchar de la vecina o lo que sea, me dijo que este X, Y o Z se casó o se Claro. murió, cosas así. Ahora una persona dice que ahora todo se sabe. Por ejemplo, mi madre no tiene Facebook porque según ella, según ella, cuando crea eso, todo el mundo sabe todo de ti. Luego, no, mami, es cuestión de lo que tú quieras compartir con el mundo. Exacto. Claro. Pero, y en mi opinión, o sea, más gente sabe cosas de nosotros que por familiares chismosos que por Facebook. O sea, pero eso no quiere decir que Claro. que eso se cambie, Más que ¿no? nada, no, la tecnología creo que es algo ahora. O sea, no siempre ha sido súper necesario. O sea, imagínate que ahorita nos quiten el internet. Claro. ¿Qué hacemos? O sea, Claro. Bueno, siempre Leer un libro. es que la tecnología No. va desde lo más rudimentario, que la primera tecnología fueron las primeras herramientas de piedra, Claro, que nos obviamente. permitieron hacer algo que nosotros con nuestro cuerpo nada más no seríamos capaces de hacer, por ejemplo, Claro. cazar un animal más grande. Entonces ahí me gusta esa idea de que muchas de estas necesidades o cosas que a los humanos nos gustan, por ejemplo esto de los chismes, en verdad tienen un motivo evolutivo. O sea, si te das cuenta, los humanos existen desde hace 200.000 años, Simón. ¿ya? Y las primeras comunidades de humanos eran comunidades de 100, 150 personas. claro. ¿Qué es lo que pasa? Que tú en esas comunidades tienes que saber exactamente con qué, o sea, si es que las personas con las que convives son de bien o son de mal. Claro. Entonces por ahí la necesidad de los chismes, o sea, se necesitaba que esa comunidad pequeña supiera, tal persona está metida en tal cosa que nos puede afectar a toda la comunidad. Entonces los chismes de cierta manera sí son o sea, no una necesidad, pero son algo que está programado en nuestro ADN. Un ejemplo de eso es, no sé si aquí existe, ya mismo se va a venir internacional, pero no sé si existe aquí todavía, pero unos universitarios estadounidenses inventaron el año pasado una aplicación que se llama Yik Yak. No lo he escuchado. Ya, y una yak es como que una cabra gringa, yo no sé, pero bueno, Ya. ahí googleen por favor que es una yak, YAK, pero él no, ahí pones el link en el video de YouTube, Sí. no, mentira, y es que sea como que una cabra, y entonces son unas cabras que hacen "Meh", y entonces Ya. el yak es como que es una onomatopeya, como que se dice. Ya. Pero entonces el Yik Yak, que es dos estudiantes universitarios lo crearon para hacer eso, una comunidad anónima, o sea, Ya. Es como un búfalo. sí, tú, El búfalo. claro. Ahí ponen la imagen en el podcast después. Y entonces el Yikia, que es un programa, es una aplicación comunitaria anónima. Entonces los tres podemos guardándolos en nuestro celular, Ya. ¿ya? Y tú lo que haces es poner, yo qué sé, así que haces solo hoy día. Ya. O, qué bestia esta profesora X es una desgraciada. O, qué horror es tener que levantarse los lunes. O sea, cosas rápidas Ya. o cosas o sea, Más o menos integrales. como Twitter, ¿o no? Eso te iba a decir Pero, Twitter. pero es anónimo. Y la cosa es que es anónimo y puedes Ya. puedes votar. O sea, Ya. tú puedes votar positivo o negativo Claro. cada cosa que ponen. Cuando un comentario tiene más de 5 votos negativos, se borra. Ah, bacán. Y cuando Ya. y luego el algoritmo funciona de que tú puedes ver los top gigs de tu área. Y Ya. funciona de forma geográfica. Qué bacán. Entonces universidades lo usan para, por ejemplo, decir fiesta en cuarto de ni sé qué. Pero eso sí, el algoritmo funciona. Es que si tú pones nombre propio o cualquier sustantivo propio, te elimina. Porque no es para... no es es anónimo como total. para Claro, saber qué es lo que también está pensando la comunidad, pero de una Simón. manera Y es como... Entonces no individualizada, los- sino como comunidad. Ajá, entonces ellos han hecho como el marketing es de como que es la manada de Yik Yak, o sea, Ya. es por ejemplo, qué está tu manada haciendo. Claro. Y ha sido revolucionario porque ha ocasionado un pocotón de polémicas, pero aparte un pocotón de cosas buenas, de que por ejemplo tú dices, hay alguien medio, o sea, hay alguien que está caminando por el pabellón, ni sé qué cosa, se lo ve medio raro, Ya. o policías están pasando por acá, o sea, y la gente lo usa como para de decir que bueno, o sea, ponte pila. ¿Tú Claro. crees que aquí en Ecuador alguna vez sucede eso? O O sea, sea, yo digo más bien porque, o sea, tal vez porque somos una población tan chiquita, o sea, a comparación de Estados Unidos somos nada, No, pero tan chiquito pero que por no eso sé te digo si... que funciona geográficamente, o sea, por sí, ejemplo, obvio, pero... o sea, por ejemplo, abrió un Yik de la Católica, por ejemplo, Ya. solo de ahí, o Ah, el ya. Yik de la UES o de la Politécnica, o sea, es universitario y luego más bien si está cerca de colegios o escuelas no te funciona.
Ya, está Porque bloqueado. es para mayores de 18 años. Ok, te entiendo. Claro, Sí. entonces lo que está permitiendo esto es que los humanos empecemos a trabajar de manera conjunta. Sí. O Y- poner pendejadas y que la gente... Bueno, tontera. o sea, todo no tienes que filtrar tampoco. Mentira, te odiando. Claro. O sea, eso es lo bacán, loco, de todas estas aplicaciones nuevas que están saliendo. Y no sabemos qué es lo que va a salir en el futuro. Pero, por ejemplo, hace poco tiempo descubrí esta que se llama Periscope. Sí. ¿Verdad? Que es una aplicación para lo que tú estás viendo, digamos, tú estás paseando por algún sitio. Tú puedes poner la aplicación y grabas en video lo que estás viendo, pero lo subes en vivo al internet. Entonces, digamos, tú estás grabando, no sé, cualquier cosa, y te sale 10 personas están viendo en tiempo real lo que tú estás observando en este momento. Entonces, estamos hablando de que ya no necesitamos un reportero que vaya con la cámara de la estación de televisión a grabar, sino no, que con el cualquier celular. ciudadano que tiene un celular, que es prácticamente todo el mundo, puede transmitir en vivo para que la gente pueda estar al tanto de lo que está pasando. Pero una pregunta, ¿solo sirve, o sea, pero sirve para todo el mundo? Porque O sea, hay aplicaciones que solo sirven en son- Estados Unidos y Europa, No, por ejemplo. son aplicaciones que si tienes iOS o Android te funcionan. El Ah, ya. Periscope, O desde sí. la computadora también lo puedes ver. Sí, y o sea, y no tanto solo, o sea, eso es como que reportaje comunitario, pero eso por ejemplo Ah. yo lo veo revolucionando y totalmente democratizando cualquier clase universitaria. O sea, tú puedes decir, Rafael, estoy enfermo, no puedo ir a la universidad hoy. Ya. Ya, chévere, ahí te pongo el Periscope para que lo veas desde la casa. Claro. Bueno, tal vez una clase universitaria es algo muy complejo como para verlo por Periscope. Pero- Pero eventualmente, conforme vayas siguiendo la tecnología, capaz que tú vas a tener tu Google Glass y algún equivalente para tu sistema auditivo. Y vas a poder estar experimentando lo que la otra persona está viendo en ese momento. Entonces, justamente ese es el eslogan de Periscope. Experimenta el mundo desde el punto de vista de alguien más. Sí, Ujú. pero eso es... Pero es emocionante, ¿no? Pero esas son las cosas, o sea, de que yo... Es como yo siempre he dicho, cuando la gente te pregunta de que, por ejemplo, hablando con mi abuelita, cosas así, yo le digo, ¿qué es la cosa que más te sorprende? O sea, en términos de que si regresamos en el tiempo 80, 100 años, Sí. y te dijeran, dime algo del futuro, o sea, ¿le puedes explicar una cosa del futuro? Ya. O sea, y en mi opinión, o sea, aparte de aviones o de que llegamos a Marte, o sea, cosas así que son increíbles, Sí. el hecho de que, o sea, ese aparato que nos está filmando ahorita tiene acceso, como tú dijiste la otra vez, tiene acceso a al conocimiento de, Claro. de los seres humanos. Claro. O sea, lo único que necesitas es un satélite y buena recepción recepción. y bueno, y megas. Claro. ¿Y qué pasa te cuando sale todo. combines esa biblioteca infinita de conocimiento con realidad virtual que pueda orientar hacia dónde, o sea, cómo se aplican esas cosas? Sí. Esa es la cosa, el gran paso que vamos a tener, creo. O sea, es emocionante porque, o sea, ¿quién en tu vida iba a predecir eso? Claro, que vas a poder estar viendo una imagen de lo que está ocurriendo en otra parte del mundo en un aparato que lo puedes tener en tu mano. O sea, eso es algo que muchos futuristas en el pasado lo previeron. Claro. Pero, ¿y cuántas otras cosas en el futuro también van a salir de esa manera? No, una vez vi que Skype sacó la idea de esto de la videollamada por un capítulo, creo que de los supersónicos. Ya. Claro, Sí, tienen claro. el telefonito y tienen una pantallita. Sí. Claro que creo que es un teléfono de ruedas, Claro. pero... No, yo sí creo que desde hace tiempo se ha estado pensando esto de las videollamadas, Claro, o de sea, comunicarse sin moverte de la casa. es una idea que ha estado presente. Claro, creo que casi Ajá. siempre. Sí, sí. Somos chicos de 23 años que solamente estamos conversando y grabando la conversación. Sí, no estamos haciendo nada. nada, solo estamos haciendo. Yo estudié en la Católica. Ellos están Y en la Espol. de viaje. Estoy. Bueno, no, es que vino varios. ¿Estás en la escuela ahora? ¿Estudiando? Mecánica. Ah, chévere. ¿Y cómo está? Ahí estamos ya recién comencé, pues recién estoy en tercer semestre, segundo tercer semestre. ¿Esto es pausa o es...? No, o sea, solamente explicar que vino un señor y se nos quedó viendo. Y sí me estaba pasmando un poco el flujo de ideas porque no sabía. Bueno, sí. Creo que lo vi por la periférica. Sí. No, pero eso... Sí, ves, eso son esas cosas. Y no es solo de aquí nomás, o sea, de que decir... Lo primero que pregunto es de qué empresa somos. ¿Qué empresa? Ya. ¿Qué empresa? ¿Qué yo voy a decir? No, solo estamos conversando. y Era que estamos nos grabando. inventemos una. Burguesas, somos burguesas. No, que eres loco. Radio Samanes. Sí, sí. Oye, era que digamos Radio Samanes S.A. Bueno, y de la pregunta que le hice a tu abuelita, ¿tú qué te responderías? O sea, ¿qué es lo que, si regresaras, qué es lo que dirías? O sea, yo explicaría un iPhone. Explicar un iPhone, esa cosa... Es un smartphone. Claro, o sea, de decir que esto tiene este dispositivo que te cabe en la palma de tu mano, o a veces ya no tanto en tu bolsillo. Ujú. Depende cuál es el Sí, no, ya no te cabe tanto en el bolsillo, que tiene acceso a todo el conocimiento
o la gran mayoría no censurado de los seres humanos. Pero es que ¿sabes qué es el problema? O sea, ya, si regresas y eso, ¿cómo le explicas a una persona? O sea, si solo tienes una cosa que explicar, no puedes explicar un celular, porque un celular, ¿qué es? Un celular es una computadora, Por es eso, una cámara, yo es diría un una máquina. cronómetro, es... Claro. ¿Qué no tiene un celular? Claro. Ese es el concepto de la singularidad, singularity en inglés. Algo que, pasado este punto, no te puedes imaginar lo que viene. Por ejemplo, antes de que los humanos, o los previos, antes de los humanos, antes de que desarrolláramos el lenguaje, tú no le podías explicar a un cavernícola cómo va a ser el mundo donde existe comunicación compleja entre seres de su especie. Igual tú no podías explicarle a alguien previo al internet cómo iba a ser la conectividad que tenemos ahora. Claro. Entonces, ¿qué otras singularidades van a venir en el futuro? Especialmente ahora que la tecnología está cogiendo un punto de crecimiento exponencial que ya se está volviendo vertical. Sí. Y como decíamos la otra vez, ¿qué va a pasar cuando ya las máquinas tengan una inteligencia artificial que les permita mejorarse a sí mismas? Claro. Ahí de ley nos reemplazan, o sea, ¿Nos reemplazan reemplazarán? a reemplazar. Tú sí viste que un tipo creó, hace unos días un tipo creó, justamente después de que tuvimos esa conversación el sábado, un tipo estaba leyendo de que un man le enseñó, escribió un algoritmo para una máquina, o sea, un robot que aprenda el lenguaje, Sí. ¿ya? Y creo que a los 20, 30 minutos aprendió a decir que si la máquina tuviese la decisión, los humanos deberían estar en un zoológico para que las máquinas los vean, porque no nos necesitan. ¿Tú crees Y que- todo el mundo se quedó, no puede Eso dijo ser. la máquina Eso así dijo de el la nada. robot, eso dijo el robot, eso Y fue la lo que lámpara. aprendió. Oye, y lanzo una idea tal vez que puede ser medio loca, pero ¿no te parecería que de cierta manera las ciudades son como nuestro zoológico? Claro. Porque no es nuestro entorno natural, o sea, nosotros estamos diseñados, como les decía antes, para vivir en comunidades de 150 personas, donde tengamos que cazar y recolectar la comida que vamos a comer en ese día. Claro. ¿Ya? En cambio, en las ciudades prácticamente solamente vas al supermercado, no hay una conexión entre la comida que te estás comiendo, porque tú no es que la estás yendo a cazar ni que la estás sembrando ni nada de eso. Sí. Vivimos permanentemente con aires acondicionados, o sea, es una cosa que no es nuestra manera natural en la que estaríamos como vale la redundancia, en la naturaleza. Bueno, sí, pues, y lo que hacemos son poner curitas verdes, o sea, Ajá, o sea, un parquecito por aquí, una cosita por acá, pero realmente por ejemplo, ahorita tenemos el privilegio, o sea, este parque que estamos aquí no es curita, esto es como decir Una gasa. una gasa, es más un yeso. sí. Pero, o sea, por eso que sí, me imagino que has de haber visto en internet hacer la fotito de que es una de decir, muestran yo que sé, una autopista llena de tráfico Ya. y un pocotón de carros así, todo el mundo está así, o sea, tráfico, así como Ajá. decirte, como que yendo al centro a las 6 o lo que sea, Sí. pero y te dicen y te dice que, o sea, lo estoy parafraseando, pero es de que te dice estás hora y media en tráfico todos los días en zozobra, Sí. yendo al trabajo que que necesitas para pagar la casa que no vives, En la cual no vives. en la cual no vives todo el día, pero o sea, es un ciclo de esclavitud. Estás jugando el juego. Claro, pero- o sea, si somos un poquito cínicos, decías como que es el zoológico, o sea, Claro. es el zoológico de seres Pero humanos. también depende a qué te dediques, depende, o sea, Obviamente. O sea, hay caminos alternativos de igual ganarte la vida. O sea, claro, de que por ejemplo cuando yo hacía mis pasantías acá y a mí me daba un gusto irme metro bien en buseta, porque o sea, en mi opinión es una migraña que no tengo porque manejar, o sea, yo tengo licencia, pero manejar en esta ciudad, o sea, una ciudad sin líneas. sí, o sea, autopistas sin líneas y si es que hay las líneas a la gente no le importa porque, o sea, Claro. es quejándose, pero 90 kilómetros por hora, yo quiero ir a 120, pero ¿por qué? No, simplemente chuta, tengo que virar a la derecha, pero estoy en el carril de la más Todo a izquierda. la Pero izquierda, como sí. mis cosas son más importantes, ¡fum! Me atravieso todita la calle. Entonces Entonces falta un poco de empatía por las otras personas Claro, que están o sea, también con caminos que tienen que recorrer en su vida. O sea, no me y- importa y los bloqueo. y son formas de pensar, mejor, o sea, es intentar de convencer a una población que hemos crecido con pensamientos individualistas Sí. yo crezco y mi trabajo es para mis hijos. Ajá. ¿Sabes 2 cuál episodios es? llevamos diciendo esa vaina. ¿Sabes cuál es para mí uno de los problemas de por qué el guayaquileño es así? Ya. Porque nunca hemos tenido un área verde para... Claro, o sea, ¿no? por ejemplo, tú no es que vienes a un parque y te encuentras con alguien y comienzas a conversar y... O sea, no es que tienes relaciones con más personas. O sea, No. lo máximo es que vas al centro comercial y que de ley vas acompañado con alguien Sí. a comprar algo que ya sabes, a la tienda que ya sabes. Sí. Entonces, el guayaquileño nunca ha tenido ese ambiente de comunidad. socializar Claro. con los demás guayaquileños. Por eso es que el guayaquileño vive para sí. Claro. Pero ya, ¿y eso es cosa de cada familia o es algo que la sociedad no está estructurada o no se desarrolló de una manera correcta que nos permita tener entornos de comunidad? Es como eso de que, chuta, mucha
especialmente en Latinoamérica hay este concepto de las ciudades cerradas, ya en la que la gente, la gente por lo general no es que conoce a los vecinos con los que estás viviendo, lo cual es totalmente lo opuesto a cómo debería ser. O sea, los vecinos deberían ser las personas con las que tú puedes confiar en el caso de que algo ocurra. Claro. Ajá, pero aquí realmente, en Guayaquil al menos, creo que no hay mucho sentimiento de comunidad. Está cambiando, por ejemplo, con esto del Parque Samanes, con el hecho de que sé que por ejemplo, las escuelas del Milenio, sé que tienen áreas de audiovisuales, biblioteca, todo esto también sirve además de para los estudiantes, para centros de la comunidad, o sea, para que los adultos también vayan a estar en la computadora, todas esas cosas. Ajá. Entonces se vuelve como un centro comunitario. Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que, o sea, porque estudio arquitectura, así que pienso que se necesita, o sea, si diseñas las estructuras societales, esperas unas cuantas generaciones y luego hay cambio cultural. Ya. Pero, o sea, porque es como, por ejemplo, de eso estamos hablando el otro día, de que creo que el alcalde de Bogotá es un arquitecto urbanista, y el alcalde de Bogotá creo de hace unos años, y fue el modelo del cual Nebot copió la Metrovía. Ya. Que, o sea, él dijo, y me parece espectacular, o sea, un socialista de lo último, como unos le dirían, ¿no? Yeah. De que él dijo, dice, tú ves una calle en cualquier lado del occidente o de cualquier lado del mundo, una calle o una autopista, y tú ves que hay 4 carriles y los 4 carriles son carros particulares. Yeah. Y en esos 4 carriles en tráfico también está un bus. Claro. Pero el bus tiene, digamos, 40 personas. Y los carros particulares tienen 1 a 4, ¿ya? O quizás la mayoría tienen solo una persona. Entonces lo que él dijo es que una democracia verdadera sería el que haya un carril aislado para el bus, porque el bus es más importante que un carro. ¿Por qué? Porque lleva más personas. Porque lleva más personas y es colectivo. O sea, entonces, pero no es justo poner a un bus en el mismo tráfico que todos los carros particulares, porque si yo, por ejemplo, si los 3 tenemos un carro y nos vamos, o sea, estamos tomando esa decisión de que yo quiero estar en tráfico. Pero ¿cuál es el incentivo? Por ejemplo, de que hay veces en tráfico cuando la Metrovía no le invaden el carril. Sí. Ya no se invade. Pero cuando le invadían quizás no, pero ahora sí te sale ir más rápido, ir en la Metrovía en hora pico, ¿no? Claro. Pero entonces, obviamente, con cooperativas y las políticas de esos gremios, no, porque el punto de la Metrovía, o sea, eso que hizo en Bogotá, o sea, eliminó todos los buses de carriles y puso carril de buses para que sirvan como que subterráneo. Claro. ¿Ya? Pero, o sea, eso en mi opinión es un diseño y a la gente no le gustó, porque, o sea, porque es un cambio cultural, y luego 2 generaciones más tarde empezamos a ver el cambio. Claro, la diferencia es que en Guayaquil, o sea, en los sitios desarrollados, el sistema de transporte es un transporte público, masivo. O sea, aquí en Guayaquil, digamos, por decirlo francamente, se quiere que las personas de estrato económico más bajo utilicen la Metrovía, mientras que las personas de estrato más alto utilicen carro particular. Claro. Mientras que en otros países desarrollados tú ves a ricos, pobres, clase media, todos, claro, o sea, profesionales, ¿sabes? no profesionales, O sea, para todos mí usando el transporte público. O sea, yo creo que eso influye, o sea, hay muchas cosas que influyen. Y una de las cosas que más influye es el ambiente de Guayaquil, o sea, el clima. Ya. O sea, porque, perdóname, pero si yo tengo el dinero para comprarme un carro, ir en aire acondicionado, Sí. o sea, hay mucha gente que piensa eso. O sea, vas en aire acondicionado, no sudas y ya, bacán. Pero en cambio, si tienes que ir en Metrovía con 1000 personas... O sea, claro, ese es un punto de vista. Claro, yo hay veces, por ejemplo, yo cuando estaba trabajando y me tocaba irme a un poco de locales en Vía Daule, yo cogía, parqueaba mi carro en Albán Borja y me cogía en Metrovía. Sí. Porque imagínate estar manejando de ida y vuelta y todo. Pero yo creo que una persona aquí rica en Guayaquil no te va a coger un transporte público. Y además el transporte público en Guayaquil, claro, pero justamente es porque no está estructuralizado de manera correcta. O sea, ahorita hay hacinamiento en las metrovías, pero ¿qué pasará si hubiera cantidades suficientes de unidades para que no tengas que ir hacinado? Hubiera aire acondicionado también en las unidades. O sea, son cosas que si es que se llevara de mejor manera, las personas que pudieran manejar un carro preferirían ir en Metrovía porque el transporte público funciona igual o más eficientemente. O sea, mucho más barato. Son incentivar cambio de comportamiento humano. O sea, es cambio cultural. O sea, que por ejemplo, yo porque estoy de acuerdo con Bruno, o sea, cuando él le llegaba... Cuando a mí me tocaba hacer pasantías y me tocaba ir al centro a una firma de arquitectura o me tocaba ir a la Casa Grande, o sea, tenía que ir semiformal, o sea, con camisa. Entonces yo sabía que ir con camisa en la Metrovía, eso yo llevaba sudadito. Entonces yo me ponía una camiseta más fea, o sea, que yo la sudaba, y con el cambio de ropa en la mochila, llegaba al trabajo, me la cambiaba y luego ahí me veía todo chévere. Pero ahí se veía, eso sí, se veían estos...
medios irónicos diferencias de estratos económicos, de Sí. que el jefe tiene la oficina con aire acondicionado, Claro. y entonces él sí puede pues llegar Al trabajo con en el carro, y tiene el parqueo para él, porque obviamente en el centro con donde parqueas el carro y cosas así. O sea, el centro, en mi opinión, es un buen ejemplo de cómo son, porque en ciudades grandes como en Estados Unidos, como en Nueva York, o sea, como tú dices, o sea, en mi opinión, y estoy de acuerdo, un país se ve que ha hecho progreso social y que en verdad está desarrollado, es cuando tú ves a alguien del 1 o 5% económico al lado de alguien que no tiene dónde dormir, Claro. al lado del estudiante, todos en el mismo bus o subterráneo, Claro. o lo que sea. Y lo que pasa es que es hacer una sociedad también donde no hay el miedo de que la persona al lado te va a hacer daño. Claro, Pero ese eso es miedo, lo que te estaba diciendo. y ese miedo, o sea, está causado por la desigualdad, por el hecho que la otra persona, no sé, pues no qué pensarán, pero en una sociedad en la que todos, a nadie le faltan cosas básicas, tú no es que estás con miedo, por ejemplo, o sea, digamos, aquí hay la idea de que tú puedes vivir en tu ciudadela cerrada, poner muros, no dejar entrar a los demás y luego vas a vivir pones- aislado. No, Pero pues, y pones muros adentro de los muros también, pues. También, Ya, claro. ya, Y tratando, los vidrios tratando de en- aislarte de la parte de la sociedad con la que no quieres convivir, pero en la calle igual te los vas a encontrar. Y muchas veces a manera de los delincuentes que tanto miedo le tienes. O sea, no puedes tratar de aislarte y vivir solo en una sociedad, o sea, siendo los humanos un ente que está diseñado para vivir en sociedad. En sociología urbanística hay teorías de que por qué ocurre eso en ciudades, de que los seres humanos, nosotros, como tú dices, empezamos en comunidades más chiquitas, Sí. y de que en sí, o sea, como en comunidad, o sea, comunidad colectiva, de que todo el mundo se conoce, que si me pegan a mí es como si nos pegaron a todos, Ya. que hay seguridad porque todos estamos juntos, Ujú. y si a mí me falta la plata para, yo qué sé, el pan, mi vecino me invita a su casa, Claro. o sea, es como que más como que Pero ayuda eso ya no comunitaria. existe. Claro, el problema O es sea, que, por lo menos aquí en bueno, Guayaquil por creo que no eso, existe cuando eso. tú lo comparas y contrastas con una ciudad, Ujú. ya que una ciudad lo que hizo fue, históricamente ciudades han sido mecas culturales, individualistas. Ya. O sea, yo sé que, por ejemplo, cuando yo voy aquí en Buceto, camino en el centro, o por lo menos aquí, hasta en el Parque Samaná, yo no espero ver a nadie en los ojos. O sea, yo no espero claro. absolutamente ninguna interacción humana, Claro. porque yo estoy aquí por mi cuenta. Claro. La gente de todos los lados del mundo se van a las metropolitanas del mundo, como Sí. Nueva York o París, o Inglaterra o lo que sea. Siempre históricamente, y por eso históricamente han sido como que salvaguardias para estratos demográficos que no son representados en comunidades pequeñas. Por Ya. ejemplo, cualquier comunidad históricamente, comunidades LGBT, Ujú. artistas que no son, que dicen, ¿de qué vas a comer aquí? Porque tienes que ser granjero. No, pero yo me voy a París, ahí a hacer mi cosa, y a mí nadie me juzga. Y esa es la cosa, pero Claro. en cambio es esta ironía de que nadie te juzga porque todos son individuales juntos. Claro. Pero de ahí intentar de conversar de que todos nos tenemos que llevar bien. Pero ¿para qué si a mí no me importa el de al lado? No te importa. Si será eso porque en la ciudad viven tantos millones de personas que te desensibilizas a los humanos, ¿sabes? Quizás. Tantos humanos por todos lados que, bueno, Quizás, uno más, sí. uno menos. En cambio, si vieras, chuta, en En un un pueblo pueblo de 100 chiquito personas. y tú vas por la calle y viene una persona en tu dirección, no es que puedes, no veo nada. No, o sea, lo mínimo que puedes decir es un hola. Además, sí. esa es una persona que no es que te vas a encontrar una vez y nunca más lo vas a volver a ver, Es, como los que ocurre en la claro, como ciudad. aquí. Y Es lo- una persona que lo vas a ver en el transcurso de tu vida constantemente. Lo horroroso fue, o sea, yo sí sentí cambio interno mío viviendo cuando en Bennington de la universidad, que es en Bennington en Vermont, es una ciudad, la tercera ciudad más grande de Vermont, 15,000 personas, Ujú. ¿ya? O sea, creo que la Alborada tiene más personas que eso. La joya. Y, la- Déjame la- te paso uno por el celular. No, tranquilo. y Si quieres, no hay el... problema. bueno, Como seas. es una orden. O ponemos los dos micrófonos allá, porque así está, o sea, así Sí, está. sí, está fuerte, eso es lo que estoy viendo. O me pongo acá, pues con Carlos. Ya, dale. Pero bueno, estamos jugando aquí sillas musicales. ¿Y qué está hablando? Ah, bueno, entonces yo sentí el cambio interno mío de estar en una ciudad de 15,000 personas, donde literalmente, o sea, cuando yo crecí en Alborada, teníamos por ejemplo, el del bazar, el de la tienda de la esquina, ellos me El conocían, vecino. Ya, claro, claro. ellos me conocían, Claro. ¿no? O sea, o por ejemplo, como yo vivía cerca de la rotonda, sabía que el árabe que me vende el shawarma y el del pescado, o sea, todo eso sí conocen, ¿no? Pero, o sea, Claro. no necesariamente conocer absolutamente a todas las personas que interactúan. Pero igual hay barrios y barrios. Claro. O sea, Claro. por ejemplo, yo llevo viviendo 10 años en Lomas de Urdesa. O sea, yo sé que tengo vecinos, Ujú. pero de la mayoría no sé ni cómo se llaman. Claro. O sea, y bueno, por lo menos por mi casa no hay ni una tienda ni nada, entonces Claro. ni siquiera con el tendero me llevo. Claro, pero eso es porque las ciudadelas no es que han sido diseñadas expresamente para que haya un sentido de comunidad. No. Pero sí se está haciendo, por ejemplo, no sé si han visto en la isla Santay,
ya que ellos tienen esta ecoaldea, ni 50, no sé cuántas familias viven, pero tienen un centro comunitario donde se reúnen, tienen conversaciones, o sea, hay la idea de que expresamente queremos que aquí haya un sentido de comunidad, eso es lo que nos falta, o sino también con esto de las policías comunitarias, las unidades de policía comunitaria, que igual son un centro, como que digamos, un punto de encuentro en el barrio. Y ese también creo que es uno de los roles que está tomando la policía aquí, como que la policía sea vista no como un ente externo que está aquí solamente para, bueno, está para protegerte, sino también para ser parte de la comunidad. Sí, pero eso... Pero es que yo creo que ahí, o sea, mediante policías y eso, yo creo que no se podría hablar mucho, o sea, por lo menos en Latinoamérica, porque, Yeah. o sea, yo no creo que hay un solo país de Latinoamérica que le guste la policía, le gusten los militares, le guste la armada, como es el ejemplo de Estados Unidos. O sea, Claro, tú en pero- Estados Unidos dices que eres del Army y todo el mundo te respeta, todo el mundo te... todo. Aquí dices que eres de la armada y todo el mundo te trata mal. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que Latinoamérica, o sea, yo creo que Latinoamérica tiene el odio hacia esto de, no sé, del ejército, Pero- digamos. Pero en todo caso, no sé, al menos desde mi perspectiva, yo veo un policía y no es que pienso, chuta, este man, si es que está alterado psiquiátricamente, puede ser que saque la pistola y quién sabe. Claro. Eso en Estados Unidos es una posibilidad real, especialmente si eres afroamericano o alguna minoría racial. O sea, no importa si eres policía o no, todo el mundo puede cargar un arma allá. Claro, pero ya hay tantas incidencias repetitivas de que un Sí, policía bueno. paró a un afroamericano para hacerle cualquier cosa y la situación se salió de control y terminó matando al tipo. Claro. Ya. Bueno, pero Eso es una situación real que tú, si eres un afroamericano en Estados Unidos, tienes que y ves un policía con un arma, es una posibilidad. Sí. Aquí en Ecuador, al menos yo no tengo esa sensación con la policía, no sé. No, yo tanto, bueno, no te hablo tanto de la policía más bien, sino del ejército. Ya. Por el problema que tuvimos nosotros en la época de la dictadura, pues. ya. O sea, no es que solo Chile estuvo en dictadura con Pinochet, sino que en esa época ¿quién estuvo en dictadura? Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Argentina. La dictadura argentina también fue desastrosa. Ya. Brasil. Genocidio. Entonces, ¿y la dictadura de quiénes eran? De los militares. Ya, claro. Y, O sea, en Argentina los que subieron al poder eran militares, era la dictadura militar. Y por eso yo creo que el sudamericano, y desde México yo creo, o sea, del Río Grande para abajo, yo creo que el sudamericano odia a lo que es los militares, Fuerzas Armadas, más que nada por lo que pasó ahí. o puede ser que los veas con cierto tipo de recelo. O sea, también depende de qué experiencias hayas tenido con ellos, no sé. Es difícil, creo que es difícil como que, por lo menos en términos de fuerzas policiales y fuerzas militares en sociedad actual, moderna, y para colmo luego sociedades jóvenes que son, en mi opinión, todavía toda Latinoamérica, es difícil dar como que generalizaciones, porque más que nada porque, o sea, eso nos quedaremos aquí una hora más explicando, o sea, la antropología y el diseño histórico de qué, o sea, el ecuatoriano como país fundado en 1800 y pico, Ya. y en qué basamos nuestro modelo policial. Eso te iba a preguntar, ¿a qué te refieres con somos sociedades jóvenes aquí las latinoamericanas? Bueno, o sea, en mi opinión, jóvenes en mi opinión de que, por ejemplo, es lamentable, pero esta es mi opinión, o sea, la mayoría del hemisferio sur latinoamericano ha basado su cultura y sociedad basados en Estados Unidos. Ya, Y Estados Unidos es un país que nos tiene 100 años de ventaja claro. industrial y societal. Pero aparte de eso, es un país, bueno, no es un país, es más, yo más lo compararía a Estados Unidos con la Unión Europea. Ya. Porque, o sea, Es la unión de los estados. claro, Estados y Unidos. son pocos de personas, pero a lo que digo que somos país joven, o sea, como estábamos hablando, creo que ya vamos a el aniversario, creo que a los 50 años de que hemos estado en democracia continua. Y en esa, Desde el desde 76 creo No, que no me es. acuerdo. de los Entraron 70. dos. Siempre digo los 70 hasta el 2010. Entonces ya casi 60 años de 50. Si quieres cambiamos de puesto, ¿verdad? Seguro. Casi llevamos 50 años de democracia continua. Y eso sin antes hacer hincapié a qué diablos quiero decir con democracia y con Ya. continua, ¿no? Y O sí, sea, ajá. yo digo democracia continua y digo porque no hemos tenido dictadura militar. Ya. Pero si queremos ser críticos, no hemos No tenido hemos tenido democracia democracia. continua. Claro. Y el otro punto que también, según yo, hay que recalcar es que estamos empezando también a tener una nueva democracia en el sentido de que ya las nuevas generaciones están creciendo
con oportunidades de educación y de salud. O sea, Se está haciendo un hincapié, lo que más me fascina es que está haciendo un hincapié en la nutrición de los niños de 0 a 5 años. Claro, porque si en esa etapa no recibes nutrición, se te acorta el potencial que vas a tener por el resto de tu vida. Y lo que digo que como somos sociedad joven, de que por ejemplo, yo comparando aquí a la distancia, viendo protestas, protestas aquí de marchas multitudinarias y todo eso. O sea, de que, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue el gobierno de Correa que hizo esta gestión de poner estas calcomanías en los escudos que dice, soy policía, pero soy padre también. Pero soy hijo, pero soy esposo. Claro. Como para hacerle acuerdo al que está protestando, que yo soy un ser humano, que a lo mejor no quiero estar aquí, sacándote la madre. No quiero estar aquí, especialmente recibiendo tus palazos y tus botellazos y tus molotov. El problema es que, o sea, por ejemplo, nosotros lo vemos así porque nosotros, ¿en qué país nacimos? Nacimos en un país en que cada 2 años teníamos un nuevo presidente. Yeah. Y ni siquiera 2 años, o sea, Bucaram duró, ¿qué? 6 meses, 7 meses. Claro. 6 meses, sí. O sea, ¿y quiénes son los que...? O sea, siempre era el pueblo iba, claro, los policías trataban de defender al policía, se iban de palazos, se iban de riña... Hasta que se veían hasta que se terminaba todo. Ahora recién, o sea, tú hablas con un niño de 6, 7 años. No tiene memoria de ese tipo de cosas. Y no tiene memoria de ese tipo de cosas. O sea, tú lo ves de aquí a unos 5 años y el man te va a hablar, no, o sea, yo nací en un país donde el presidente duró mucho tiempo. Claro. ¿Y donde la gente de verdad quería al presidente y donde... bueno, por lo menos no lo votaron. O por lo menos no lo votaban. O sea, lo religieron, no lo votaron, lo religieron. Pero lo que te decía es que, por ejemplo, entonces comparar, por ejemplo, y que mi opinión es, o sea, es contraste casi blanco y negro, de ver cómo funciona aquí una protesta pacífica o protesta diseñada para ser pacífica. Bueno, sí, una protesta diseñada para ser pacífica, multitudinaria, comparando con una protesta cualquier tipo político en Estados Unidos. O sea, el Estados Unidos como país, cuando ocurrió, no sé si por acá se escuchó mucho, de que cuando este tipo explotó unas bombas en el maratón de Boston. Claro, obvio. Todo el planeta. Claro. El internet, lo que hacía. Sí. Pero lo que a mí más me horrorizó de eso fue de que ver el disque como que eje democrático y de libertad del mundo, que se supone que es Estados Unidos porque es la democracia más antigua del planeta, y así es que dice, no estoy mucho de acuerdo de eso, pero bueno. Y de un día para otro y dijeron cerramos, van a cerrar a Boston y lo declararon zona militar. Y nadie sabía de dónde diablos salieron tanques de guerra. O sea, no había policía. Fue una total militarización de la policía policial estadounidense. Que eso no se ve aquí. En cambio aquí, o sea, todavía estamos como que decir, por ejemplo, aquí todavía las presidencias se hacen y no se hacen si es que los militares quieren al gobierno o no. Porque, o sea, porque obviamente tienes a los policías de protestas y obviamente cuando tienes 100,000 personas protestando con palos, o sea, estos manes ni por mucho que les pague se van a querer ir. En cambio en Estados Unidos, o sea, por mucho que o sea, tú tienes que pedir permiso para sacar protestas y luego te dan el cordón policial y están policías con caballos y los paletas diciendo, ahí no te intentes sacarte el arma. Allá tienes que pedir permiso para hacer una protesta. Claro, o sea, tienes que pedir permiso porque justamente este tipo de cosas yo al menos no lo había escuchado y mucha gente que está escuchando tampoco lo había escuchado. Y entonces por ejemplo, la difusión de las ideas por eso es que claro, por ejemplo, cuando fueron las protestas de Wall Street, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso fue una payasada mediática porque todo el mundo está diciendo que sí, que proteste, que ni sé qué, y lo que se dieron cuenta que esas protestas se acabaron porque no hay parque público. Bueno, en Estados Unidos no existe lugar público para protestar. No existen en Nueva York, que fueron esas protestas, fueron al parque Zuccotti y al Central Park, pero esos parques son privados, corporaciones son dueños de esos parques. Entonces, como son propiedad privada, los manes pueden llamar a la policía y decir, estos tipos, 15 personas están en mi parque, dañando mi parque, que es propiedad privada, y los podemos ir a votar. Y entonces todos esos manes, si que les gusta no, tienen ahorita récord policial por hacer protestas pacíficas, por sentarse en un parque y ya no pueden conseguir trabajo. Estos pelados de 18 y 19 años, y ahorita están toditos jodidos, pero ahorita están saliendo que, como eso ya fue como hace 4 años. Pero entonces, haciendo el contraste de acá, de que los policías les pueden lanzar bombas molotov y ellos solamente tienen que tratar de no quemarse, pero no pueden aprender. ¿Viste cómo les lanzaban las bombas? Oye, es impresionante por los palazos como bola de billar, como decía el presidente. Y esa es la cosa esa es la conversación. La conversación que dice,
ocasiones es una conversación tóxica. Porque, o sea, tienes de un lado, no es cuestión de ser de oposición o de pro gobierno, es cuestión de que estás viendo una protesta, ¿qué diablos, cuál es el punto de esa protesta en términos culturales? O sea, ¿en serio querían derrocar a un presidente democráticamente electo? Y aparte de eso, están tratando de generar incidentes, que se muera alguien para que esa persona sea el mártir de la prensa opositora por un tiempo. Cuando uno se va al internet, o sea, ya eso se acabó cualquier tipo de conversación constructiva. Cuando hay gente de un lado diciendo, no, esos policías con más gusto maten a esos indígenas, esos indígenas que bla bla bla, o sea, por cotón de epítetos raciales y clasistas que todavía existen en este país, que no, en el mundo entero, como nos olvidamos de dónde venimos ecuatorianos. Claro. Y del otro lado diciendo, no, que estos policías borreos que les pagan con los sándwiches, con más gusto los mato, o sea, yo no estás hablando de gente violenta que no es constructiva para o sea, no sé si ustedes vieron, o sea, yo veía en canales que son en contra del gobierno, o sea, de Coavisa y todo eso, como, no, es que es así, o sea, como había gente que sacaba la piedra de la plaza y le daba contra la misma piedra en la otra plaza para sacar más piedras, o sea, claro. ¿En qué se basa la protesta política en este por eso que yo cuando yo estaba hablando la protesta pacífica en este país, yo estaba hablando con mi hermano hace unos meses y él me decía, ¿estás feliz por regresarte a Ecuador que dice que lo van a votar y que lo van a votar el presidente? Y luego, no, porque esa es mi opinión, una democracia saludable es una democracia que tenga gente protestando pacíficamente, porque eso es bueno, o sea, pero siempre que protesten por cosas en cuanto a ideología, o sea, claro, que sean claros no se están haciendo bien las cosas en tal o tal sentido. O sea, pero claro, aquí no ves eso, claro, ves es tratar de votar al gobierno. Claro, yéndome para encontrarnos con ustedes en la parada del Paso Peatonal de la Buceta, vi pósters en la autopista que era para el paro de agosto, y decía, paro nacional, y lo único que decía, no más impuestos al pueblo. Punto. O sea, eso supone que... Es que ese es el problema. O sea, no sé si tú escuchaste la marcha de Nebot, ¿cuándo fue? El 15, el 13 de julio. Fue para julio. Fue para la fiesta juliana. ¿Cuánto J? Oye, yo escuché el discurso de Nebot. Sí. O sea, y no dijo nada más que... No, fueron 2 minutos de decir, insultar. Claro, 2 minutos de hay adoquines en estos lados. Y luego... O sea, nunca es que dijo, ok, ya, quitemos este impuesto de la plusvalía, pero hagamos esto, o sea... Es que la gente común y corriente no tiene una herencia, una plusvalía que vaya a hacer que le afecten ese tipo de leyes. Es más, la ley de la plusvalía ni siquiera tiene por qué perjudicar. Pero en todo caso, ¿cómo le vas a hablar a gente que no va a heredar, que les afecte? O sea, para mí están siendo bien claros con este tipo de cosas como la calculadora de herencias. Que tú dices, bueno, ¿estás en contra de la ley de plusvalía o la ley de herencia? Ya, pues métete a la página de internet, pon cuánto piensas que vas a heredar y te sale claramente cuántos impuestos vas a tener que pagar. Probablemente no pagues nada, o si pagas vas a hacer una cantidad mínima. Casi cero. O sea, yo me he metido a la página y todo, y de plusvalía yo tendría que pagar cero, y la mayoría de cosas son cero. O sea, la plusvalía más que nada no es para ni gente rica, ni pobre, ni nada. Por eso es para evasores. Es para la gente que claro, compra un terreno, no le hace nada, claro, va a pasar algún aeropuerto cerca, claro, vende el terreno después de 10 años en más de 100 veces de lo que compró. Y peor si sabía antes de tiempo dónde iba a estar el aeropuerto. Los especuladores. Ajá. Especuladores, eso. La cosa es que, y eso sí, como que devolviéndola a cómo empezó esta conversación, o sea, en términos de tecnología educativa y todo eso. Que eso sí me parece, esa es como que esa es la promesa, algunos dicen falsa o promesa idealista de que puede ocurrir en términos de conversaciones nacionales con redes sociales. De que, por ejemplo, yo todavía estoy en shock de que el primer mandatario de la República de Ecuador tiene una cuenta de Twitter, pero no es, o sea, en todos los países desarrollados del mundo, todo el mundo tiene cuenta de Twitter porque, bueno, hay que tenerla, que sí, que necesita para seguir, pero no lo manejan ellos. Pero no, ese man, para bien o para mal, este tipo se viene, ve de cualquier Carlos Torres, que bueno, que mi nombre es común también, cualquier Carlos Torres se mete a Twitter y pone Rafael, @Mashi Rafael. Sí. ¿Por qué diablos tuve que hacer fila de 2 días en la Cenecit y todavía no me dicen cosas? Y este desgraciado, si es que lo ve, me pone, te responde y te pone al ministro de Educación. Favor de atender a este ciudadano. O sea, y eso me parece increíble en términos de que... Wow. Una vez sí me dijo eso. Sí. O sea, estás quitando la traba entre el ciudadano y la autoridad. Pero entonces, en ese sentido, eso sería como que si somos un poquito más idealistas o como que no tanto cínicos, pero o idealistas de qué tipo de conversación nacional podría ocurrir durante redes sociales. El problema es que
los promotores o es tan fácil, en mi opinión, en una red social hacer que algo que se vaya viral o que sea súper compartible. Claro. Pues ni siquiera, como yo vi, me acuerdo que cada día era que mostraban fotos de un policía como que medio matando a un niño y me decían protestas de Galápagos, y luego al día siguiente me decían que era, yo qué sé dónde diablos habrán sacado esa foto hace 5 años en país. Siria o algo así, pero es porque el internet es muy fácil, o sea, podemos decir, a mí no me gusta Correa, Albert Einstein, y la gente lo cree. La gente lo cree porque ve la foto, sí. Y porque es difícil hoy en día saber quién dice y quién no. Pero eso sí, mi ¿Tú crees opinión. que es difícil? O yo creo que el internet, tú ya no puedes engañar por medio del internet, porque si tú pones una mentira va a salir un man que te va a mostrar. Aquí está la prueba de que estás depende mintiendo. de quién seas. Claro, pues, o sea, depende, o sea, por ejemplo, yo sé que tú ves una foto, claro, de Albert Einstein que dice, claro, soy correísta. O sea, yo sé que tú vas a ir al internet y vas a buscar en 3.000 páginas. No puede ser que Albert Einstein está vivo. Claro, o sea, 3.000 páginas viendo de quién mismo dijo eso. O sea, tú dices que alguien puede que sí se la crea porque no tiene el interés de averiguar hasta el fondo la verdad. Claro, porque simplemente, o sea, porque quiere convencerse de lo que ya cree. O tal vez simplemente por un odio que exista hacia cualquier otra cosa. Claro. Por ejemplo, la otra vez vi una foto que decía que la carretera Loja-Zamora, que sí, que se despedazó, y mostraron una carretera que parecía de bicicleta, o sea, era así, chiquitita, y de tierra y de piedras y nada más. O sea, yo digo, ¿cómo van a decir eso? Yo que me recorrí el Ecuador entero, o sea, de Loja a Zamora son carreteras de concreto, o sea, doble carril y todo, o sea, por eso es que ahí me doy cuenta que las redes sociales difunden muchas cosas que son mentiras. Por eso te digo que es muy fácil porque en mi opinión toda bulla no es mala. No. Pero el problema con redes sociales en países como el ecuatoriano, que todavía somos muy jóvenes políticamente para tener conversaciones críticas. Claro. Tanto así que hay algunas personas, yo he leído críticas y estoy un poquito de acuerdo. Sí que me pongo a poner un poquito más radical anarquista, o sea, anti-estado total, de que, o sea, hay algunas personas que piensan que Ecuador es un modelo de democracia verdadera, porque no solo somos democráticamente representados, o sea, tenemos más de un partido, y por más que a la gente no le gusta de que algún jugador de fútbol o alguien con un título universitario no se lance para ser presidente, pero hay gente que dice que eso es una democracia verdadera, porque es el que representa al pueblo, no necesita, porque, o sea, ¿cómo diablos pones quién debería representarte? No, porque eso es lo bonito de la política, o lo horrible, depende de quién sea. Pero cuando lo comparas con la democracia más antigua y poderosa del mundo, que es Estados Unidos, donde el voto es opcional, y son la gente que sale a votar y las demográficas, o sea, son números horrorosos. O sea, creo que con la segunda elección de Obama era la primera vez en la historia que salían como 40% de todos los votantes posibles salieron a votar. En cambio, cuando comparas allá, que es una cultura de impuestos, de todo, tu impuestos son los que te hablan. Por ejemplo, yo pagué impuestos en Vermont, pagaba impuestos al Estado y impuestos federales. Y por ende, no era ciudadano estadounidense, era residente del Estado, pero por ende tenía el derecho de mandarle un correo o llamar a mi congresista, representante de mi cantón, por así decir, y decirle por qué estás votando a porque yo le estoy pagando la plata a su salario. Cosa que sí existe aquí, o sea, literalmente nosotros... Con una diferencia. El presupuesto ecuatoriano no viene todo de impuestos. Y con otra diferencia que allá el lobbying es legal. Acá se llama tráfico de influencias y es penado. Claro, entonces lo que ocurre acá es de que todavía, en mi opinión, o sea, este país sí es verdaderamente todavía joven, y por eso es que nos sale el tiro por la culata más de una vez, de que puedes votar, en 10 años puede haber un universitario profesor de Harvard, ¿ya? O Bucaram. O sea, ¿por qué no? O sea, los tres, cuando tengamos más de 35 años, creo que es el mínimo, ¿no? No me acuerdo cuándo es el mínimo de presidente. De presidente 30 y pico, sí. Pero, o sea, cualquiera, eso, qué hermoso de que en este país, nosotros tres, no idealísticamente, porque Correa no era cualquiera, o sea, se fue ministro, palanqueó y luego se catapultó políticamente. Sí. Pero, o sea, él no, en Estados Unidos tienes que ser millonario. Claro. Para hacer, o sea, literalmente tienes que tener unos 2 o 3 cuantos millones de dólares para lanzar política, y quizás perder, pero luego sacas el libro que te revuelve los dividendos y luego te lanzas de nuevo. O sea, por Dios, uno de los contendores más realistas en Estados Unidos es Donald Trump. Claro.
o sea, es que es un empresario. Que sabes que pese a todo lo malo que No banquero, empresario. todo lo malo que le quieres decir a Donald Trump, sí está diciendo verdades que están sacudiendo al pueblo estadounidense. Porque son gente que le cree. Por ejemplo, en el debate que hubo, algunos debates han habido solamente de republicanos. Sí. Ya, entonces el man dice, miren, la verdad es que este sistema está podrido, porque a todos ustedes les he dado plata para que, si es que llegan algunos de ustedes a la presidencia, hagan lo que yo les estoy diciendo. Sí. ¿Ya? Y también el Partido Demócrata, a tal y tal y tal, yo les di plata. Entonces, si ganan ellos, también van a hacer lo que yo quiera. Y después dice, tienen que elegirme a mí como presidente para poder arreglar ese sistema que está podrido. Ya, si bien el man propone un poco de cosas que a mi criterio están mal. Claro, como poner un muro y votar de mexicanos. Si bien está diciendo todo eso, también está diciendo cosas que están destruyendo un sistema o el status quo que ya está establecido. Claro, pero irónicamente... Exponiendo el sistema. Pero irónicamente el que lo expone es el multibillonario estadounidense que tiene... O sea, que para él, eso lo estaba diciendo un amigo estadounidense y casi se puso a tomar porque se deprimió. Yo le digo, ¿tú sí sabes cuál es el chiste más grande? Y me dice, ¿cuál es? O sea, Donald Trump ni siquiera tiene que ganar, pero este ha sido la campaña de marketing más barata de su vida. Porque, o sea, CNN en español, Al Jazeera, todo el mundo te está hablando del man, pero el tipo no hace su billete con los 4 años si es que llega a ser presidente. Claro. No, el tipo, o sea, tanto así que por eso es que cuando él dijo, yo sabía que lanzarme de forma política iba a perder algunos negociados, y es verdad, el segundo que se lanzó de política y se puso verdaderamente a hablar de sus temas políticos, pocotón de organizaciones y Telemundo y todos estos manes dijeron, ¿sabes qué? Ni más contigo, porque ya estás diciendo cosas que no estamos de acuerdo, claro. Porque ya no es comerciante, o sea, claro. Porque se supone que el industrializador capitalista no es político, ¿no? Yeah. Porque es solo billete. ¿Y ustedes han escuchado el otro candidato que a mí me llama mucha atención, que se llama Bernie Sanders? Claro, es del estado. Bacán, claro, pues. Era alcalde de Burlington. El man me parece tan bacán, loco, porque está proponiendo prácticamente lo que está pasando en Ecuador. Pues, que se le cobre eso socialista de lo último, por eso es que lo van a matar, el pobre. Pero el man no entra ya. Oye, no, si está... Aunque no lo creas, está creo que segundo en los candidatos demócratas. Después sí, de está cuando justo ayer me llegó un correo porque yo le doné $5 al man. Eso es lo tantas huevadas. Mira, el man dice, yo para mi candidatura no quiero recibir plata de las multicorporaciones y sus millones de dólares. Yo quiero nada más recibir aportes económicos de los ciudadanos. Tú puedes dar $5, $10, $100, $1,000. Entonces, la cosa es que el man quiere ser financiado por la gente. Y entonces, para no deberle nada a las corporaciones. Él cuando anunció su candidatura en mayo, estaba a 50 puntos de Hillary en Iowa. Que Iowa es uno de los estados que usan para hacer el exit poll político. Yeah. Estaba a 50 puntos de la man, o 50%. Y ahorita, esta semana, está a 7. Porque lo que pasa es que el man lo que está haciendo es que, porque bueno, también cuando me pongo el sombrero medio de paranoico, de conspiracional, el sistema democrático de Estados Unidos, o sea, no hay eso que también el Mashi critica, que en mi opinión es una conversación espectacular de tener, de quién verdaderamente controla medios públicos. Yeah. O sea, porque dicen la gente que el periodismo en ningún lado del mundo es público. O sea, internet es público, lo que estamos haciendo de cierta manera es, puede decir que es periodismo. Lo que pasa es que no tiene un filtro o un productor que nos diga de esto pueden hablar, esto no pueden hablar, o sea, muy fuerte, esto... Claro, pero en cambio lo que yo te pondría como de contraparte es que hagamos que hay por algunas razones es que tú no ves en CNN gente teniendo este tipo de conversaciones sin cualquier filtro. Ya, tú quizás lo puedas ver en YouTube o cosas así, pero el segundo que empiezas a hacer plata y que compras un promotor o una gente o cosas así, te empiezan a decir, ¿sabes qué? Si quieres que te patrocine X, Y o Z, no puedes decir o puedes decir eso. Pero el problema es que este man el señor Bernie Sanders, lo que él está haciendo es que él está acaparando votos más que nada de gremios estadounidenses. Cuando tú ves quienes le han patrocinado en los millones, que no son millones, son miles de dólares que le han patrocinado en los últimos 10 años, son puros gremios de la Unión de Trabajadores, gremios de los mecánicos, gremios o sea, el pueblo en sí. Claro, o sea, el pueblo que no ese pueblo no ha votado en Estados Unidos. Entonces eso es lo que él dice. Él sabe que él puede ganar si es que es literalmente una revolución política, haciendo que gente que no ha votado en años, que salga a votar. Oye, pero para la gente que nunca ha escuchado de Bernie Sanders, decir un poco qué es lo que está proponiendo el man. De lo que yo le he escuchado es un sistema muy similar al ecuatoriano. Cobrarle dinero a los más ricos de los ricos y con eso financiar con eso financiar educación y salud universal y gratuita para todos. El man dice, ¿por qué un estadounidense que esté calificado para ir a la universidad no puede hacerlo por motivos económicos? Eso es absurdo. Claro, y por ejemplo, yo tengo
pocotón de amigos de mi universidad que se han graduado con $100,000, $120,000 de deuda. O sea, y ellos saben, y eso es que a mí me parece, son unas de las ironías de la vida, de que en mi corta vida, 23 años, no sé cómo ponerlo todavía como que razonables, pero o sea, de hablar con alguien en el país de oportunidades, una persona que viene de una familia que en términos ecuatorianos, porque tenemos el dólar, son de clase media alta o de clase alta, que tienen su casa, tienen sus 2 carros, tuvieron una educación privilegiada para poder ir a la universidad, porque eso no es tampoco que es accesible a todo el mundo, o sea, en términos de pero de ¿por ir a la qué no? universidad. Es por malas decisiones humanas, Claro. no es algo que tiene que ser así pero, por ley. Pero, o sea, y hablar con alguien de mi edad, hacia los 22 años, 23 años, y decir, no, yo sé que tengo que pagar el mínimo de mi deuda de $120,000, 25 años, porque eso es así te lo refinancian los bancos, para decir, si tú pagas el mínimo 25 años, por lo menos nos pagas los intereses. Y a los 25 años de una deuda, y el mínimo son como $700 y pico cada mes. Claro. O sea, Y más aún considerando que ya... y luego te la anulan, o sea, te la anulamos en 25 años. Claro. Y si te vas a hacer un posgrado, te ponemos pausa y luego puedes sacar, o sea, como si no tienes deuda, como que tu crédito está en cero, Claro, para que le luego camuflan para sacar sacar otra deuda. Entonces, pero ese es como que el sueño americano, o sea, pero para tener un buen trabajo necesito un título, Eso es lo que te entre iba a decir. comillas, ¿no? O sea, cada vez está cambiando más lo de que para tener un buen trabajo necesito un título. Lo que tienes que tener es creatividad, talento en alguna cosa y desarrollar eso. Pero es que, por ejemplo... Porque mucha gente saca el título universitario y no encuentra trabajo de todos modos. No, y lo que pasa es que, o sea, en mi opinión, es de qué estás haciendo y por qué. Ya. El problema es que de eso estábamos hablando la vez pasada, pero en este país todavía es bastante meritocracia y titología. De que, por ejemplo, nosotros venimos del mismo círculo privilegiado de colegio. Yeah. De que, o sea, como estamos hablando, de que, por ejemplo, los tres nos rigieron los mismos sistemas educativos sin importar de cómo aprendemos los tres. Yeah. O sea, a mí me dijeron que yo soy un buen estudiante y a mí me dieron becas para en otras universidades porque yo tenía notas buenas, entre comillas. Pero eso no quiere decir que yo soy más capaz que los dos. Eso solo quiere decir que yo paré bola en matemáticas. O sea, eso quiere decir que yo, hacía el deber y luego me memorizaba las cosas que tenía que memorizar. Pero eso no quiere decir que yo soy más capaz que tú y yo. O sea, lo que yo te diría es que tu cerebro era más compatible con la manera de calificar del sistema actual. O que tenía padres que me dijeron, o lo haces o lo haces. Pero eso te digo que esas son las cosas de que cuando esa forma de pensar, que en mi opinión es bastante arcaica, todavía existe en países desarrollados que te dicen, este es el título profesional y esto es lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Yeah. ¿Quién diablo sabe eso a los 18 años? Claro. O sea, yo, la verdad es que, por suerte, primera vez que encuentro a 2 personas que de verdad piensan, o sea, porque yo he hablado con mucha gente y me dicen, no, es que tú te tienes que graduar, tú tienes que sacar un título, así sea un título de lo que sea. Sí, de lo que sea, o sea, de que ni siquiera que te guste, pero es un título. Claro. Yo le digo, pero, o sea, ya, yo hago un título en, no sé, en marketing, pero a mí no me gusta el marketing. ¿Qué hago con eso? Claro. O sea, ya tengo un título, puedo trabajar, pero... O sea, lo que ¿qué hago con eso? gana es que no te digan, no, eres muy bueno, tienes talento, pero no te podemos contratar porque no tienes el título. Eso también yo tengo bien claro. Si bien yo tengo un pensamiento medio alternativo en cuanto a la academia, yo sé que igual tengo que tener mis credenciales para poder hablar de medicina, que es el caso. Bueno, pero en medicina digamos que es un poco diferente. Ya. O sea, porque, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es, claro, o sea, si yo tal vez no termine la carrera porque no pase, por lo que sea. Sí. O sea, yo igual quiero tener mi empresa, y no por no tener un título no voy a No tener vas a mi tener empresa. Lo que necesitas O es una sea, idea creativa. Peor aún, o más aún en la época del internet, loco, donde tú puedes tener acceso a comercio mundial desde tu casa con Por una eso es página que web y un... Claro, por dirección eso de es que yo trabajaba en la oficina de admisiones de mi universidad y mi universidad era súper radical en términos de lo que son artes liberales en Estados Unidos. O sea, mi universidad todos salimos con el mismo título, pero las concentraciones nos las inventamos. Como las concentraciones. O sea, por ejemplo, mi título es licenciatura en artes y letras con concentración en arquitectura y artes visuales. Ya, o sea, son las concentraciones que tú haces, pero en la Universidad Bennington College lo que te hacen es, te preguntan en tu primer año, tú estudias lo que te gusta y lo que te interesa en tu primer año. Y en tu segundo año vas a escribir un ensayo diciendo qué es lo que quieres estudiar en el resto de tus 3 años en la universidad y qué es lo que has aprendido, porque no hay, o sea, como ellos lo que ellos predican es que no
en la vida académica y por ende en la vida profesional no hay equivocaciones, solo aprendes. Claro. O sea, por ejemplo, si en tercer grado yo entendí que, ¿sabes qué? La matemática y el pensamiento lineal no es lo mío. Eso se supone que debería ser una victoria, pero no, te gusta o no, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Claro. Y lo peor, si no pasas en esa materia, te quedas quedaste. Y no te quedas en solo materia, Tienes te que quedas en repetir. todo el año. No, todo el año, y luego que se te van, no, ya te tienen barajado y dependiendo qué colegio vas, te mandan al grado de los muchachos problemas. Claro. Que El no, grado de los vagos, como dicen. y, oye, pero... Y peor aún siendo, o sea, cuando eres niño, un año se ve como una eternidad, loco. Claro. O sea, lo que es que te hagan repetir un año cuando eres chiquito. Cuando ya eres más viejo, como que bueno, un No, año y más bien te menos. cuento igual la psicológica. O sea, todos Sí. tus amigos que creciste con los manes ya están un Y año entonces- más. Y estás tal vez hasta con una promoción rival. En el caso, por ejemplo, de nuestro correo de colegio. Y ese- Claro, que no fue. O sea, Y era eso- una promoción rival. Y eso y entonces como decía, entonces universidades como las mías que son bastantes como que a la izquierda en términos Sí. de societales, porque o sea, tú le dices a un padre de familia en Estados Unidos, en cualquier lado, que van a la oficina de admisiones y te dicen, véndeme tu universidad. La mayoría de universidades lo que te hacen es 80 y pico % de nuestros graduados están en las mejores empresas del mundo. Yeah. O 90, o sea, te O el dicen, vicepresidente se graduó aquí. claro, o sea, cosas claro. así. En la mía lo que te hace es, tú vienes a esta universidad y cada semestre te vamos a obligar a pensar si es que en serio quieres ir a universidad o no. Ya. Porque es billete, o sea, es una inversión. Y si te dicen, ¿sabes qué? Yo no soy para universitario porque yo quiero simplemente trabajar en una fábrica mecánica por 10 años en Finlandia. Y eso, ¿sabes qué? Hazlo. Claro. Pero la O sea, cosa ¿cuál es es que... el objetivo de la vida? Satisfacer su pasión, de cierta manera. pero, No para eso necesariamente Entonces que la gente, claro. eso es lo que la gente no ve. La gente Pero- en serio piensa que esto es como un Porque- juego de Sims, por ejemplo. Ya. O sea que de ley tienes que nacer, Comer, nacer. estudiar, trabajar para que tus hijos estudien, Reproducirte, O sea, casarte. es estudiar para trabajar y trabajar para estudiar. ¿Y quién inventó ese sistema, loco? Yo lo que he escuchado es que Das Capital. No, mentira. ya no, o sea, que cómo se estructuró la manera como se enseña ahorita en los colegios y todo esto, que fue durante la revolución industrial, que necesitaban sacar piezas rápido, piezas humanas para meterlas a trabajar en esta fábrica de la sociedad para que produzcan Claro. más bienes de consumo. Ahora el problema es que, en mi opinión, universidades como las que yo fui están accidentalmente, ahora después de la recesión estadounidense y recesión mundial, estas universidades están accidentalmente diseñadas para crear gente maleable, o sea, gente Ya. que pueda pensar en sus pies, porque, o sea, yo no sé, porque todos nuestros padres, ellos tuvieron una carrera y con la expectativa de que ellos iban a hacer eso por el resto de sus vidas. Ya. Claro. Y eventualmente, ya sea por crisis económica o por crisis personal o porque quisieron hacer otra cosa, Sí. tuvieron que hacer esta conversión de que, por ejemplo, pero es difícil en esta Claro. sociedad a los 40 y pico, 50 y pico, 60 y pico años cambiar tu profesión. Claro. O sea, por ejemplo, nuestros profesores, o sea, el profesor, bueno, el doctor Jorge Minchala, Leonardo Mosto, Saludos a todos. todos estos manes, o sea, tú lo escuchas, tenían 2 o 3 trabajos y estaba trabajando enseñando exactamente lo mismo por 40 y pico de años, 60 y pico de años. Y, o sea, ¿pero por qué? Porque tienes que hacerlo, porque o si no estás obsoleto. Claro. Y eso es lo horroroso de que, o sea, ¿en qué vida es esa? De que, por ejemplo, yo no sé, cuando a mí me preguntan ahora que estoy de regreso en el país, me dicen, Carlos, pero ¿cuáles son tus planes? Yo digo, bueno, a los 23 años tengo un plan como que de 6 meses a un año, Ya. que es de pagar mi deuda del IES. Ya. Y luego a ver si es que me voy a hacer un posgrado en Estados Unidos o quizás me quedo aquí por 2 años más. Pero de ahí no El sé. nuevo país de las oportunidades. Ese es el problema, o sea, Pero yo hablo con otras personas, o sea, me acuerdo cuando estábamos en la época del colegio del pre, o sea, en a todo el mundo, ¿dónde vas? Yo me voy a hacer licenciatura, y no es que decir que eso no existe, o sea, porque mi respeto y admiración a la gente que a los 18 años sabe qué diablos quieren hacer. Pero cuando yo voy a hacer mi ingeniería comercial, o mis negocios internacionales, o mi licenciado en marketing y diseño gráfico, porque eso es lo que yo quiero hacer. Pero dudo muchísimo que a los 18 o 17 años, si yo regresara en el pasado y me digo mismo, oye Carlos, ¿tú quieres hacer esto por el resto de tu vida? Claro. No. A mí me gusta la arquitectura porque me gusta matemática, física y dibujar. ¿Y cómo cambias esa manera de pensar con los nuevos conocimientos que vas obteniendo en lo que estamos hablando desde los 18 hasta la edad que O tenemos sea, ahorita? en mi opinión es porque tuve el privilegio de conocer a un pocotón de gente distinta a la mía. Ya, claro, exactamente. Punto. O claro, sea, ahí es y cuando punto. conoces a gente que O sea, es muy diferente, yo me fui a Estados Te Unidos. das cuenta que la ahí te vida das cuenta tiene que- muchas maneras de cómo que lo puedes que vivirla. lo que tú estás viviendo tal vez, o De sea, eso yo estamos- también siempre crecí en que
claro, nacías, trabajabas, o sea, estudiabas el colegio, estudiabas de ley la universidad, trabajabas tal vez en el mismo trabajo toda tu vida y no hacías nada más, pues. Y eso ahorrabas vi- para la jubilación. Y ahorrabas para la jubilación. Si es que claro. hay jubilación, ¿no? Porque eso es lo que yo le decía a Rafael, estaba hablando, y por eso es que nos pusimos a conversar de ti, Bruno, no sé si te ardieron las orejas la semana pasada, pero le estaba diciendo de que, por ejemplo, yo le estaba diciendo a Rafael que hablando contigo a los 16 años, 17 años, me encantaría regresar al pasado para decirle a mi yo de 17, 16 años, oye Carlos, escucha lo que te está diciendo alguien como Bruno. Porque a mí me tardó 7 años de mi vida más tarde para como que se me prende el foco a cuestionar qué diablos estábamos haciendo en la adolescencia. O sea que, por ejemplo, a mí me tocó irme a Estados Unidos, a un país liberal como es Vermont, en una universidad que es cara. Y, o sea, yo estaba becado por allá. Liberal. Bueno, no, pero ese El estado estado. es bien Sí. liberal. Esos son un poco de marihuaneros. Pero bueno, Nice. y me decían, Carlos, ¿cómo era tu colegio? Y yo le digo, bueno, cada lunes cantábamos el himno nacional de Ecuador y Estados Unidos. Aguanta, ¿cantabas el Estados Unidos? Simón. ¿Y por qué? Porque bueno, es que mi colegio es bilingüe. No, también ¿y por qué fundado- lo cantabas? ¿Por qué ya no nadie canta el himno? Claro, y entonces, pero aquí nadie canta eso, sí. O sea, tú te sabes mi himno. Claro, oh, say can you see, bueno, entonces, bueno. Y entonces, y luego me decían, ya, o sea, sin antes decir que era el momento cívico en la plaza cívica, estando ahí en filas. ¿Cómo explicas un momento cívico igual? Claro, y luego, bueno, tenemos esta placita que se llama Plaza Cívica y los estudiantes más inteligentes, entre comillas, eran los que izaban la bandera claro. y nos tenían a todos en filas medias fascistas, a que todo el mundo. Y si alguien se portaba medio mal, te mandaban al frente para hacer la humillación pública. Y te podían literalmente expulsar si es que no traía el pullover. O sea, O sea, una vez casi me expulsan por no cantar el himno nacional. que eso es lo que le estaba contando a este man, pues. Tuve que decir, no, pues si no es mi país, ¿para qué voy a cantarlo? Claro, o sea, lo que yo me preguntaría es si ese sistema fue diseñado así con maldad, o sea, con malas intenciones, No. o ellos realmente creen que estaban haciendo lo Creo correcto. que, y esa es la cosa, o sea, yo me acuerdo en esa edad. Pero puedes hacer mucho daño creyendo que estás haciendo lo correcto. Más bien creo que es una sociedad, o sea, de Quieren darte millones de disciplina. personas. O sea, quieres que tantas personas ya que estudien, controlar. gradúen, trabajen y ya. es de Ajá, control, es es regulación. el modelo O sea, es un industrializado de la modelo educación. De Fábrica. hartísimas personas. Ajá. Y esa es la cosa, o sea, por Claro, ejemplo, una fábrica. ¿dónde aprendimos a seguir una fila? En el En el colegio. colegio. ¿Dónde bueno, en el colegio literalmente nos enseñaron a marchar. Que eso también es... Mm. Nos Depende- cogían de la cuerdita en pre-kinder para que no nos Claro. perdamos. Claro. O sea, y la idea siendo que una sociedad civilizada, Sí. tú necesitas saber de que, bueno, entro a la clase por la derecha porque la gente va a salir del otro lado. Bueno. O esperas que la gente, decir la misma una panta o lo que sea, te diga, oiga, dice, no, ustedes se quedan porque está saliendo la clase. O el bar, o sea, O sea, pero aprender de esas que cosas no creo que estén mal. No, pero porque Pero ya, y- es en la enseñanza, pero Y cuando llega un profesor, todo el mundo se para. y le hace- No, eso no. O sea, pero por ejemplo, tener un poco de respeto. Por ejemplo, yo he visto que, o sea, por ejemplo, en el subway de Nueva York. Ya. O sea, si tú estás en la estación, tú Claro. esperas a que la gente salga y Para tú luego entras. O sea, Pero no somos tiene nada de malo. Ya. Más bien es simplemente es un poco de orden. Es para ser más eficiente, porque Claro, no puede porque entrar aquí- y todo salir a la vez. O sea, Ajá. tú te metes aquí a la metrovía y mientras van saliendo te vas metiendo. claro, literalmente tienen que pagarle sueldo a metropolitanos que estén ahí diciendo Ahí nomás. entran por la derecha y salen por la izquierda, Ya. porque así funcionan en los países occidentales, de que todo el mundo va a la derecha y la gente sale por otro lado. Pero eso, o sea, respondiendo a tu pregunta, esa es la línea fina que yo no sé porque yo no soy educador, ni tampoco soy filósofo, educador, ni que sea, pero esa es la línea fina que se traza, ¿no? O que no se traza o que se la cruza, de decir, ¿cómo diablos preparas a seres humanos a ser buenos ciudadanos colectivos, respetuosos, tolerantes, etcétera, etcétera, Claro. sin antes de poner reglas y decirle, ¿sabes qué? Tú no puedes, llegaste tarde a la clase, acumulas 5 de esos. O sea, el hecho que teníamos calificación de disciplina, loco. O sea, tenemos una... te podías quedar de supletorio Sí. si éramos indisciplinados. ¿Indisciplinados según quién? Claro. Claro. O sea, son O sea, reglas que son tienen- esas cosas que uno me acuerdo y yo... oye, que dan O hasta sea, hay me- cosas que está bien que te enseñen. O sea, a seguir ciertas reglas, por ejemplo, lo de la derecha e izquierda, que bueno, es para, más que nada para Para que no te facilitar, choque. claro, para facilitar a la sociedad de saber por dónde moverte. Claro. Pero ya en cuanto a estudios ya es diferente. Ahí sí ya es y totalmente esa es la cosa diferente. de que, como estamos hablando, Rafael, otro día, que hay hay una caricatura que es popular que dice el problema con el sistema educativo mundial, Sí. porque ya es Ya. mundial. El problema con el sistema educativo mundial, y se ve como que un científico y está hablándole a un mono, a un elefante, a un perro y a sí, un cerdo, un y le cerdo. dice, el que pueda subirse al árbol
yo que sé, tiene calificación sobresaliente. Ajá. Pero obviamente así no funciona. Pero ahí nos respondimos la pregunta, porque qué difícil es planear un año lectivo o decir cómo diablos contratas a profesores que en términos universitarios fueron preparados para enseñar solo una cosa y de una forma. Claro. Eso que ya no les pegamos en la mano si es que no saben escribir bien, o por lo menos ya dejamos que los zurdos sean zurdos. Ya. O sea, Sí. Mi mami tuvo que entrar al americano de Quito porque fue el único colegio que no le obligaba a ser diestra. qué bestia, ¿no? O ¿Qué? sea, Mi mami es zurda. Ya. Y en Quito, claro, o sea, porque dicen que es el diablo. claro, o sea, Así como decían que que la estaba homosexualidad mal. era del diablo también, y cuántas cosas eran del diablo. Entonces, esas son las cosas de que Pero no, es que esa es la manera fácil, o sea, todo es el diablo. yendo un poco al... Pero es que desde antes, hasta los negros antes eran, o sea, Del- los afroamericanos, afrocuatorianos, lo que sea, eran del diablo antes. Es que los deshumanizaban, ellos no Claro. son humanos, son del diablo, no son como nosotros. O sea, lo que comienzan las guerras yo creo que son Pero las religiones. volviendo al tema inicial de la conversación, ya no puedes deshumanizar a las personas porque por el internet te das cuenta que las personas son que tú iguales ves a son nosotros. iguales a ti, o sea, tienen conversaciones similares, como estoy seguro que muchas personas tienen conversaciones también. Simón. Ajá. Entonces ya los humanos cada vez son más tus iguales, tu prójimo realmente. Se está tratando de hacer eso, pero todavía es súper difícil, por lo menos que, por ejemplo, que la sociedad LGBTI sea, por ejemplo, aceptada en este país. Ya. Es súper Pero- difícil. Y yo te digo, porque mi prima es parte de esa sociedad, es una de las principales, por lo menos en Quito. Ya. Ella es lesbiana y recién nomás se casó y todo. Bueno, unión de hechos. Sí. O sea, y ella cuenta que hay gente, por ejemplo, que hay en casas que, claro, tienes a tu hijo gay y dice que hay gente que lo encierra en un cuarto y le tiraba orina. Ya. O sea, le tiraba caca. ¿Para qué? Porque se supone que así se iba a curar. Y dice Claro. que todavía hay centros de Claro, rehabilitación. homosexualidad. Que, por Claro. ejemplo, te ponen una pantalla, por ejemplo, unos hombres, Mm. que es gay. Entonces te ponen una pantalla con un porno gay y te electrocutan o te Ya. pegan. Entonces, claro, cuando tú vas a ver un miembro o lo que sea, o un hombre desnudo, Un traumatismo. más bien es un trauma. Claro. No es que dejas de ser gay, es un trauma. Claro. Y, o sea, ahí yo donde voy a buscar la respuesta es en la ciencia. O sea, lo que sé es que en toda especie de mamífero se ha documentado casos de homosexualidad. Claro, obvio. Y los humanos no son excepción. Más aún cuando en los humanos el sexo no tiene una función solamente reproductiva, sino social. Placentera. Ah, Loco, o sea, y- es o un sea, vínculo social que hace Loco, una y persona. empezando por el hecho, o sea, de que, bueno, no, era que estamos en política, ahora no, hacemos el sesgo, pero no, o sea, empezando por el hecho de que absolutamente todo esto lo que estamos hablando son inventos societales. Claro. O sea, la heterosexualidad y el masculino y femenino son una inventos idea. biológicos, Claro, o sea, eso no ¿no? existe. Somos, no. simplemente somos humanos. Ajá, exactamente. Solo somos humanos. Entonces, y esa es la cosa que, pero, y por eso es que, bueno, ya sea en países como el ecuatoriano, que son un país en su gran mayoría católicos y todavía poscolonizados, que, o sea, no tenemos, recién estamos desarrollando una noción de qué es lo que significa ser ecuatoriano. Ya. Y aparte de eso, qué es lo que significa ser no normal, o sea, entre comillas, ¿qué es eso? O sea, de que, por ejemplo, yo sé de que el hecho que tengo tatuajes en mi cuerpo, hay gente que piensa que ya sea pandillero, Yeah. o que si les digo que he hecho X o Y sustancias ilícitas en este país y piensan que yo tengo el cerebro tostado. Eso O es de justo que- lo que les iba a comentar. Yo tenía esta idea, por lo menos en el trabajo. Disculpa que te interrumpa. Después se me va la Son idea. gente. Yo tenía esta idea en el trabajo de que, obviamente, como yo era el hijo del jefe, obviamente no me iban a votar. Entonces, no sé si tú tal vez me viste hace un par de años. Yo tenía solo tenía la cresta así, trip Neymar, Sí, ¿no? más un piercing. Ya. O sea, lo quitaste. ya me lo quité, sí. Entonces, ¿qué iba a hacer yo? Yo era supervisor de una empresa. Ya. Entonces yo iba y hablaba con, por ejemplo, el gerente de algún local. Entonces, claro, al principio me quedaban viendo mal, así como que, ¿y este loco qué le pasa a este delincuente? Hasta que comenzaba a hablar y las manos se quedaban, ya, y me mostraban otro tipo de Claro. respeto. Claro. Una vez pasó con una chica que salió del colegio. Nosotros hicimos un trabajo, una arquitecta, que una vez yo llegué con la camiseta, digamos que del técnico, que es la camiseta, la típica azul con el nombre y los teléfonos. Ya. Yo llegué, oye, la man ni siquiera me saludó. Claro. Ah, sí, ni siquiera me saludó. Claro. Ujú. Y un día yo fui a la misma oficina con camisa. Por poco y me ofrece agua y, o sea, a eso es lo que trataba de llegar. O sea, que Claro. no vean a una persona simplemente por lo que ves. Claro, pero a veces, la pregunta, a veces son necesarios los prejuicios, o sea, tú
en las ciudades no es que tienes tiempo o capacidad para ponerte a analizar psicológicamente a cada persona. O sea, a veces sí toca decir, bueno, no sé hasta qué punto los prejuicios son necesarios, lo que quiero decir. Creo que la diferencia es que hay una diferencia entre pensar de que uno no es prejuicioso o asumir que los prejuicios existen y hay prejuicios malos y prejuicios tóxicos. Porque, o sea, en mi opinión, yo estoy de acuerdo. Si no existiesen prejuicios, no, esta sociedad no fuese la que fuese, porque todo, o sea, no discriminaríamos, o sea, a lo mejor hubiera podido conseguir un trabajo en Estados Unidos porque a mí me discriminaban porque mi nombre es Carlos Javier Torres de Llanón y no es Richard Smith o lo que sea, o sea, y que saben que yo no soy ciudadano y que necesito que me paguen para la visa, etcétera, etcétera, pero o sea, obviamente es una cosa decir que, o sea, yo tengo prejuicios, subconscientes o conscientes, claro, eso pero y los reconozco y es cuestión del resto de mi vida intentar de programar, porque o sea, nosotros nacimos en una sociedad racista, clasista, sexista, machista, o sea, como son alcohólica, todas las sociedades del planeta, o sea. El planeta, digamos que, o sea, la humanidad es nueva, pues. O sea, básicamente es nueva. O sea, el racismo, ¿tú lo escuchabas hace qué? O sea, todavía hay. Claro. O sea, todavía puedes creer que todavía existe racismo. sí. Pero, o sea, claro, hace unos 10 años era mucho más. Claro, o sea, ya cosas atroces como esclavitud abierta, o sea, puede ser que todavía haya esclavitud en el planeta, pero ya no es algo público, o sea, algo que no se ve legal. Pero 400 años en historia humanitaria de 4.500 años no es absolutamente nada, ¿no? Claro, pues, O de que sí, pues, o sea, que hay gente viva, que hay mujeres vivas estadounidenses y ecuatorianas que no les dejan votar. Ya. O sea, claro. hay abuelas que ahorita que no les dejan votar. Saudita, que sé que recién no sé si Arabia, pero en Medio Oriente recién. No sé si Arabia Saudita. Ya sí, que las mujeres recién están algunas de candidatos. Esa es la. Sí. Oye, pero aquí, bueno, la única que me acuerdo fue Cintia Viteri hace un par de años. Sí, pero yo creo que el Ecuador no está preparado todavía. Pero no es porque hay leyes que lo impiden. Ah, no, claro, sí, no, sí. Y esa es la otra cosa. Digo, el ciudadano no está preparado todavía. No, claro, pero, o sea, regresando a esa cosa, pero hay, en mi opinión, debe haber confianza en legislación y gente más inteligente o que quiera, o políticos que quieran ser más radicales. Y que me acuerdo que fue, no me acuerdo cuándo fue que se escribió esa ley, de que es la ley de equidad política, de género. Yeah. O sea, de que cada año, creo que eran incrementos de 5 o 2%, de que cada año, cada lista para presentarse a candidatura de asambleístas o lo que sea, tenían que tener X números de mujeres y de hombres. Claro, lo cual es perfecto para mí porque... O sea, porque obliga, ya sea de que sea la gente sea... de que quieras votar por una mujer o un hombre, no, pero obliga a que el mínimo, o sea, que haya 50-50. Pero claro, es que yo creo que es ahorita para que ya después la gente también esté más conforme, por ejemplo, en este caso con las mujeres. Claro. O sea, por ejemplo, ni siquiera en Estados Unidos, que es un país tan avanzado, tan lo que sea tecnológicamente y liberal, lo que sea, nunca hay una mujer presidenta. No, claro. No, lo que iba a decir es que igual eso es positivo que más mujeres se involucren en la política, porque tú sabes, los cerebros de los hombres y los de las mujeres son distintos, ven el mundo de manera distinta y actúan distinto. Entonces, yo sí creo que gran motivo de que nuestra sociedad es muy machista es que los líderes políticos son hombres, sin mujeres, o sea, no hay un balance entre esas energías masculinas y femeninas. Eso a mí me encantó siempre ver cuando estaban haciéndolo en las buenas épocas de la asamblea, que cuando era la asamblea constituyente y en las buenas épocas de los debates de unión de hecho y de derechos de mujer para abortar y todo eso, y un pocotón de hombres discutiendo entre ellos qué es lo que debería hacer una mujer. Claro, es como, discúlpenme los religiosos, pero es como que el cura hable de familia cuando él no puede tener una familia. Claro. O sea, él no puede crear una familia. Viene de una familia, que el cura te hable de sexo cuando él no puede acercarse a nada de la sexualidad, al menos de la manera tradicional. Sí, ¿no? Bueno, o legalmente, claro, obvio. Legalmente bajo las leyes de ellos. Pero o sea, claro, como un cura te puede hablar de una esposa cuando él, por la ley, o sea, por el catolicismo, lo que sea, no te puedes y puede que haya curas que hayan recibido clases o lo que sea de sociología, de entorno familiar, lo que sea, pero igual no tienen la experiencia como para poder hablarte. Claro, y eso es lo difícil de que... Eso sí, en sociedades... El problema, en mi opinión, es cuando se ven sociedades homogéneas. O sea, Ecuador es un país... Bueno, Ecuador, cuando decimos Ecuador, como que es bastante generalización. Pero, o sea, por yo digo Guayaquil, porque es el entorno que conozco más. Claro. Guayaquil es una ciudad bastante homogénea en términos de forma de pensar, en su mayoría, y de cómo nos vemos casi todos. O sea, de que las minorías aquí... la minoría no es el mestizo. Aquí la minoría es alguien que es afrodescendiente, colorado, aniñado. O sea, de que esa parte, por ejemplo, cuando yo me subo a bucete, sé que me van a joder porque soy alto, más alto que el ecuatoriano promedio, entonces dicen que este man, ¿qué hace aquí? Claro. No, pero son cosas de que... Pero recién empezamos a ver cuando fue creo que hace unos años empezó
¿cómo era? Evangélicos brasileros, creo que fue un boom de... ¿De Pare de Sufrir? Sí, los Pares de Sufrir, que empezó a ser porque había la necesidad de escuchar algo que sea distinto. Yeah. Porque, o sea, son, no por decir formas de pensar obsoletas, pero, o sea, de que recién ahorita el Papa argentino chévere, Claro. que se pone por fin A decir que los homosexuales no se van a ir al infierno solo por el hecho de ser homosexuales. Claro, Claro, o sea, y que la iglesia lo debería aceptar. o sea, a desempolvar prejuicios de siglos. O sea, ¿Sabes lo que me parece? Que antes, cuando no había libre difusión de información, se necesitaba una manera de evitar que la sociedad se vaya, entre comillas, por un mal camino, ¿ya? Y la manera más fácil de decirlo, no hagas esto, ¿por qué? Porque es pecado y te vas a ir al infierno, ¿ya? Y también tomando en cuenta que antes, si tú vivías en un pueblo, probablemente casi nadie sabía leer, solamente el cura. Entonces, de cierta manera, el cura era la persona culturalmente más elevada. Claro. Y era la persona a la que tú ibas por un consejo porque aparentemente es el más culto y puede darte la mejor... hay una... Pero ya eso no es el caso ahorita. Lo que ahorita todo el mundo tiene acceso a información. Si no te informas es porque tú no quieres. Es la frase que tú... Hay una... Simón es mi profesor, Ajá. el mismo profesor que va a dar ¿Cómo ejemplo, era? que dice la ignorancia es una elección. Ajá, en la era de la En la tecnología era de la la ignorancia es una elección. O sea, Sí, ya. Y este mismo profesor de arquitectura una vez se me manda... Ese man es iniciado mentalmente, pero estábamos conversando, en una conversación de que quién tiene el poder de control y regulador en las eras, y dice, tú no necesitas ser historiador o arquitecto o lo que sea, o académico para darte cuenta en qué épocas de la historia o de la humanidad ves quién tiene el poder. Lo único que tienes que ver es cuál es el edificio más alto de tu ciudad y quién lo financió. Ya. Entonces, por ejemplo, en las épocas medievales, los edificios más altos eran los castillos, porque eran Claro. épocas feudales y ahí es donde estaba el poder. O sea, la gente se moría a los 20 años, entonces Claro. la gente tenía que poco más casarse a los 16, 14, Claro. porque era para literalmente... el matrimonio fue inventado como sistema de control de herencia, porque, o sea, porque la gente se moría muy rápido. Entonces, a ver, Martínez Mori, te casas con esta otra familia porque no sabemos cuándo la plaga te va a matar ya. Ajá. Entonces, en las épocas feudales y medievales, eran los de poder era el rey, los reyes. Claro. Luego, después del Renacimiento, irónicamente, los castillos, los edificios más grandes eran las iglesias. Ya. Porque más que nada en Europa. Y luego tú ves en el Taj Mahal y todo eso, bastante arquitectura musulmán eran porque tuvimos ¿cómo es que se llama? Este reformista de lo espiritual. Yeah. Y ahora hoy en día los edificios más altos son edificios Las de bancos y corporaciones. de banqueros, porque ellos son los que tienen el poder económico y por ende en una sociedad que depende de quién tiene el billete para hacer cosas. O sea, por ejemplo, como te estaba criticando el otro día que me fui en la tangente, que siempre me voy en la tangente del The Point al lado de las peñas. Ya. O sea, que esa tontera yo no puedo creer que el edificio más alto de Ecuador Sí. y el proyecto de bienes y raíces más caro de Ecuador y de la región de Guayaquil esté al lado de lo que era invasión ilegal Ya. y turístico, que es de Las Peñas. Claro. O sea, eso es un insulto a urbanismo social, progreso, o sea, de lo último, porque no puede ser posible. O sea, ¿en qué mundo Claro. harías eso? O sea, habiendo tantos lugares en esta ciudad para por ejemplo, por eso, Claro. y lo irónico es que es las mismas personas que nos trajeron la Ciudad del Sol. Ya. Ya, porque, o sea, eso es comercial, o sea, es un sector comercial y ahí haz lo que tú quieras. Claro. ¿Sí me entiendes? Pero son esas cosas de que cuando yo no sabía que ese edificio era el más alto de este país y cuando Sí. me di cuenta, mira, no puedo creerlo. Claro. Porque yo creo que en las ciudades ha de pasar eso. Claro. O sea, por ejemplo, aquí en Guayaquil, ¿qué ves? O sea, por ejemplo, ves Ceibos, que es... O sea, hay unas casas espectaculares Mansiones. en Ceibos. Cruzas la vía Dable, una avenida, Sí. y estás en Mapasingue. Claro. Es lo mismo que está pasando. O sea, es un Una edificio avenida, loco, altísimo. una avenida jugando pelota en la casa de cualquier persona, Claro, la el pelota cerro. se te puede ir al cerro, al otro lado. Claro, o sea, y eso es lo que... O sea, por ejemplo, yo hace un par de años estuve en Río. Y en Río ves, o sea, es una calle, digamos, de discoteca, por ejemplo, la Victoria Emilio Estrada. Entonces ves la calle de Ilanes a ni sé qué, o sea, unos Ferraris, Lamborghinis, Río de Janeiro, sí, claro, en Río de allá. Janeiro. Y ya ves de Laureles a tal parte, gente pidiendo plata y durmiendo en la calle. Claro. O sea, yo creo que eso es lo que son las ciudades hoy en día. Claro, y eso crea una distancia y un resentimiento social, Claro. que es el que te causa el conflicto en las calles, pues prácticamente. La pregunta que yo voy a esto de que tú dices que
tú puedes ver en la sociedad quién tiene el poder. Sí. ¿Será que alguna vez, o es una utopía lo que yo estoy teniendo, pero será que alguna vez el poder lo vamos a tener todos? O sea, el ya, pueblo, digamos. la utopía es posible. Cuando tú ves, Ajá. tú ves si haces si ahorita estás aburrido de noche, métete a Wikipedia y mira arquitectura comunista o socialista de Cuba o de los soviéticos, y también unos franceses lo hacían, y mira los edificios que ellos construían, eran puros proyectos cohabitacionales, o sea, eran universidades con condominios de 100.000 personas arriba, Sí. en todos, pero sin expanderte como horizontal, todo vertical. Claro. Y, o sea, por ejemplo, y porque esos son, respondiendo a tu pregunta, esos eran épocas políticas cuando la gente en el poder y con la plata decía, esto es lo que nos interesa, Claro. darle ciudades y que no sean, que no casas mucho lote, que, o sea, que son modeladas como las casas de los aniñados, que necesitas carro para llegar y con el garaje y todo eso. Claro. No, o sea, apartamento cohabitacional, Sí. porque hay un fenómeno, hay bastante gente que bueno, esto es para estudio PhD, porque hay bastantes sociólogos sociólogos arquitectos que estudian el por qué asentamientos informales de todo el mundo en la historia de la humanidad siempre son diseñados orgánicamente de la misma forma. Ya. Si tú comparas, por ejemplo, si nosotros vamos a tomar una foto a la isla Trinitaria o una foto a Monte Sinaí y luego lo comparamos como se ve en Brasil Ya. o como se ven asentamientos informales en China, los seres humanos siempre desde el inicio de la vida hemos intentado construir de la misma forma, Ya. de que es todos uno encima del otro, o calles y todo eso, y se ven o sea, es una construcción casi orgánica. Claro. Ya, yo no sé en qué diablos, bueno, no sabré decirte ahorita, pero en qué diablos pasó que nos convencimos, como estábamos diciendo, a construir muros, y luego muros dentro de esos muros, y luego la tarjeta que te Claro. diga y te revisen el baúl antes de que te vayas a la ciudadela porque te roban en la ciudadela, Claro. y no salir de la casa porque da miedo salir. O sea, ¿en qué momento? En el momento en que convivir con esa parte de la sociedad que está desamparada te genera conflictos a la gente rica. Sí. Ya. Y yo creo que eso está pasando alrededor del mundo. O sea, para mí estamos en un punto de quiebre de la humanidad. O sea, la manera como estamos viviendo alrededor del planeta no es sostenible. ¿Ya? Y más aún con todo esto de las guerras. Entonces yo sí creo que este es el momento en que la humanidad decide si despertarnos, dejar este punto de vista egoísta, solamente el beneficio personal, o ya no nos pudimos resolver nuestros problemas y nos fuimos de uno al conflicto. Y eso sería una tercera guerra mundial que también puede pasar en cualquier momento, así sí, como sí. van las cosas. Pero yo creo que también es educación. Claro. O sea, porque si educas, das trabajo y lo que sea, no va a haber ladrones, digamos. O no va a haber Entonces- gente que crezca con traumas. Claro, Bueno, también. no, Entonces, no sin traumas, o sea, pero- sí, imagínate en una sociedad donde no existen los ladrones. O sea, O sea, ¿para qué necesitas una ciudadela? claro, esa es la idea. Esa es la idea, fabricar una sociedad con esa idea Claro, o desde sea, el yo creo principio. que esto de las ciudadelas, conjuntos residenciales y lo que sea es Sí, protegerte del peligro de la ciudad de verdad. claro. O sea, de las calles de verdad. Hubo Claro. un tiempo en la historia humana que nos convencieron que las ciudades son apestosas, peligrosas y Pero es mal diseño, simplemente. bueno, sí, pues, pero y luego todo el mundo y empezó en Estados Unidos cuando porque las ciudadelas ecuatorianas y latinoamericanas son basadas en el ¿cómo es que se llama? En el modelo suburbano de Estados Unidos, que fue que tú vives en tu casa con el patio y con el jardín, con tus 3 carros, pero tienes que conducir 45 minutos para ir a tu trabajo. Claro. Entonces, y modelo que está ocurriendo aquí. O sea, ya en San Borondón ya está copado. Claro. Ahora estamos construyendo literalmente donde estamos ahorita, o sea, en la Francisco Orellana y el vía autopista Claro. Pascuales, o donde vives tú, que es el oeste de la ciudad. O densificar el centro, que es lo que Bueno, falta. eso es lo que el centro es la oportunidad fallida y que adoquinando nomás estamos ahí, pero no. Más bien yo creo que sí, o sea, Guayaquil es una ciudad que no crece para arriba como las ciudades grandes, trip Nueva York, Sí. bueno, no Y sé, me tiene imagino para que crecer. París. Sí. O sea, que todo el mundo vive en un edificio. Claro. O sea, igual en Quito. O sea, Claro, en la hasta Quito se ha parte, densificado y Guayaquil en no el tiene centro ningún país. norte de Quito, tú no ves nada más que edificios, Claro, no ves casas. y porque Quito está el valle, o sea, O sea, bueno, Quito literalmente no puedes crecer las más, ¿no? montañas te dijo, sabes que hasta aquí llegaste. Hasta ahí nomás. En cambio acá, eso es lo que le está diciendo Rafael, cuando tú comparas el crecimiento histórico de asentamientos ilícitos, porque yo me estoy obligando a decir asentamientos ilícitos en vez de invasiones, Ya. porque tú sabes que somos el único país del mundo que yo sé que llamamos asentamientos ilícitos invasores, Claro. invasiones. ¿Invasión a qué? Claro, ¿invasión a qué?
O sea, Claro. pues ya, bueno. Y neurológicamente la palabra que utilizas también te afecta la Ya manera como está, estás pensando ellos de y nosotros Ajá. están metiéndose en mi barrio, pero no, pero cuando tú ves el crecimiento histórico de la ciudad, y los asentamientos ilícitos históricamente primeros empezaron por la Isla Trinitaria en el sur, porque ahí era el centro era literalmente No, desde antes, desde el Guasmo. no, claro, pero el Guasmo era eso. claro, pero te digo, pero hasta ahí llegó, porque Claro. literalmente estaba está el El río río. ahí y el Claro. Golfo. Y luego cuando tú ves ahora dónde se ven las crisis de asentamientos ilícitos, En el son cerro. en el cerro, porque ahora estamos viniendo desde el noroeste Claro. de la ciudad. Y entonces, y vamos a seguir aplanando el cerro por allá y haciendo esta ciudad un poco más o sea, es un país, somos una ciudad tan densa poblacional y que comprarle más carro y que pendeja y media. Ahora que me dicen que va a haber un teleférico O sea, La verdad, cambiando de tema, de teleférico de, de de ramas papas a Covita. cebolla. ¿Qué les parece el teleférico? ¿Tú has visto lo del teleférico? No he escuchado. Explícale tú también. O sea, yo he escuchado este teleférico que, mira, viene... O sea, más que nada va a beneficiar a la gente de Durán y de San Borondón. O sea, Sí. que no está mal, porque está bien. Porque Sí. es bastante... O sea, la mayoría de esa gente creo que trabaja en Guayaquil. Sí. Entonces, ¿cuál es el sistema del teleférico? Hay una estación en Durán, en la estación del tren, que es el sur de Durán. Una estación en San Borondón, en La Puntilla. Y una estación por el IMAX. Ya. Sí. Entonces son las tres estaciones, digamos, principales. Ya. Entonces de Durán vienen a Guayaquil, de San Borondón vienen a Guayaquil. Desde ahí pasa un cable por la calle Loja, no sé si... Ya. Por la ex Espol, Sí. por la Espol antigua. Sí, los Pasa bomberos. por ahí hasta La Quito y de La Quito gira, digamos, a la izquierda, viniendo en ese tramo, hasta la 9 de octubre, que es el Parque Centenario. Sí. O sea, pero... ¿Tú crees que un teleférico de verdad sirve en esta ciudad? O sea, si lo hacen de manera Porque son de 10 en técnica, 10 o ya. de 20 en 20. O sea, O con- sea, es bonito, es bonito, en mi opinión es bonito turístico, ¿sí me entiendes? ya, pero no o para sea, transporte masivo Pero, diario. No. pero ¿sabes cuál? O sea, a que llegue a Guayaquil y que vaya así por las calles, ya bacán. Pero en mi opinión no debería meterse a La Quito. Porque, ¿cómo cuelgas el teleférico en La Quito? Claro. Poniendo postes en la calle. Claro. O sea, es una de las calles que tiene 7 carriles y más transitadas Claro. hasta del Ecuador, me diría yo. O sea, y que pongas un poste en el medio, quitas un carril entero. Claro. O sea, ya tendrías que ver quién te está haciendo el estudio, si es una persona O competente sea, o una... ya van a comenzar a hacer. Wow. Ya están haciendo. Ya Es más, la fundación fue creada. unos franceses, si no me equivoco, son. Bueno, en vista de que se está haciendo de noche ya, creo que... ¿Qué tal si hacemos una visión del parque para que... Mira- se mira vea? ya, loco. Sí, porque- Sí, yo estaba distraído por ¿cómo se llama? La vista papal. La vista papal. Wow. El parque Samanas. Una parte. Una parte. Una pequeña Una parte. parte del parque Samanas. Ahí. Bueno, ese fue el segundo episodio del podcast, entonces. No, te va a tocar editar cuando nos interrumpieron, no mentira. Creo que lo voy a dejar ahí para Ah, que... lo voy a dejar. porque se escucha chistoso también.